Diego Rivas, Mariano Oropesa y equipo. Con ustedes, los intérpretes. Cuando no estás, o me encuentro en otro lugar del mundo. Cuando no estás, me equivoco cada medio segundo. Cuando no estás, 5 minutitos pasaron apenas de la hora 10, 28 de marzo. No me estoy escuchando. Ahí está. Ahora sí me escucho. Acá estamos en este plan C por AM 1030 Radio del Plata, como cada sábado, de 10 a 12, en el éter, como se decía hace 200 años. Mariano, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Damián? ¿Cómo andan los oyentes? Mucha gente que nos escucha no había nacido seguramente. Es verdad. Seguramente no había nacido cuando se hablaba del éter, y eso tiene que ver con la vieja radio. Alguna vez vamos a contar la historia de la vieja radio, porque dicen que la radio como la conocemos nació en la Argentina. No. Sí. Me encantó eso. Sí. Bueno, en Uruguay te dicen que Gardel es uruguayo. Y viste, cada país tiene que tener su... Sí. Bueno, Total. Con los uruguayos estamos peleados ahí con el dulce de leche, ¿viste? No se sabe del dulce de leche si es con argentino. lo que me gusta Uruguay, tengo mucha gente conocida y qué pena. Qué pena. Hay un mural de Gardel en Montevideo que ilustra un restaurante. Sí. Es un mural enorme con la imagen de Gardel y dice Gardel es uruguayo. Bueno, no, la verdad que no. Gardel es francés, ya eso está recontra comprobado. ¿Y llegó a la Argentina cuándo? Y llegó de muy pequeño. ¿2 años? Si mal no recuerdo, sí, él es de 1890. Y llegó con la mamá, con doña Berta, a ese Buenos Aires. La verdad que Gardel es un emerge, ¿no?, de esa Buenos Aires de las grandes inmigraciones. Recordemos que por ese puerto de Buenos Aires entraron más de 5 millones de personas hacia fines del siglo XIX, principio del XX. Uno de ellos era Charles Gardés. Ajá. Charles Gardés, sí. Con doña Berta, que empezó trabajando en casas así de familia, lavando, cosiendo. Sus primeros hogares estuvieron entre Flores, Valvanera, San Nicolás. Sí. Y Carlitos se le escapaba, parece, a doña Berta, y recorría la ciudad, y así llegó al Abasto, y bueno, y así empezó toda su historia. Hermoso. Ya profundizaremos en el tema. Pamela, ¿cómo estamos? Buen día, Damián, Mariano. Bien, acá estamos en este sábado, acompañándolos. Con nosotros. ¿Qué temperatura hay ahora en la ciudad? Bueno, ahora tenemos 22 grados 6 décimas, 22. Con una máxima de 27. Bien. No sé si llega a 27. La veo en un 25. Hay mucha humedad. Hay mucha humedad. Sí. Hermoso, hoy vine caminando tempranito del otro lado de Corrientes para acá. Hermoso, Buenos Aires. Sí. Hermoso. Con ese asfalto húmedo después de la lluvia, negocios que empezaban a abrir. Bueno, la contracara, mucha gente durmiendo en la calle, ¿no? Lamentablemente. Pero hermoso Buenos Aires, Mariano. Siempre es hermoso Buenos Aires, siempre hay cosas para descubrir, y siempre decimos acá que miremos hacia arriba porque vamos a ver y descubrir muchas de esas bellezas de Buenos Aires que uno a veces no lo nota, ¿no? Sí. Pero en pocas cuadras tiene un montón de estilos arquitectónicos, estéticas diferentes. Realmente lo que tiene Buenos Aires es que a veces nosotros como porteños no lo apreciamos, pero los turistas cuando suelen venir realmente se maravillan porque a veces no saben si... Más allá del contexto, más allá de lo que vos comentabas recién, ¿no? A veces no saben en qué ciudad internacional están, si están en París, están en Nueva York, hay rascacielos, hay palacios. Es verdad. Realmente Buenos Aires, a pesar de que algunas cosas fue perdiendo, evidentemente, ha tenido en estos últimos, te diría, 25 años una conciencia de conservación bastante profunda, y ha habido varios trabajos sobre edificios, tanto públicos como privados, y rescates, sobre todo en el casco histórico, ¿no? Me parece que ahí es donde más se ha trabajado, así que hay algunos puntos siempre que nosotros vamos destacando, ¿viste? Sábado. Y además, Mariano, Pamela, una Buenos Aires que es ideal para caminar, recorrer y contemplar un sábado a la mañana, temprano, o un domingo a la mañana. Digo, después de la semana es un caos, es el centro neurálgico de la gente que vive en Capital y parte de Gran Buenos Aires, gente que entra, que sale, pero realmente hoy se puede
percibir y disfrutar. Bueno, eso me tocó esta mañana. Los invito a ver Tirria, ¿sí? A partir del 9 de abril, Teatro Astros, todos los jueves. Tus tickets los sacás por entrada1.com. El 10 de abril en Avellaneda ya agotado, Mariano. Querías ir al Roma, ya está agotado. Qué lindo teatro. Hermoso Teatro del Roma también, con mucha historia. A veces ese techo hermoso y esas luces, bueno, en fin. Bellísimo el Teatro Roma. 11 de abril, Teatro Marín de San Isidro. Hablamos de Tirria, la obra de Capusotto, Politi, Sprecher, Buri y elenco. 12 de abril, si estás en Campana, en el Teatro Pedro Barbero. 24, Teatro Morón. 25, Teatro Coliseo Podestá de La Plata. El 26, en Teatro Canning, ahí pegadito al aeropuerto de Ezeiza. Y los jueves, no te olvides, en Buenos Aires llega Tirria y no te lo puedes perder realmente. Ayer fui a ver, me invitaron al ensayo general de la obra de Francella. Una de las más esperadas del año. La más esperada, pero lo vamos a charlar después con Marita. ¿Les parece? Dale. Lo charlamos después con la querida Marita Otero. Si me están haciendo algún gesto de ahí, no veo porque el reflejo no me permite observar. No hay nada, ninguna novedad, de nada. Ok, perfecto, entonces seguimos tranquilos. ¿Teléfono? 11 23 40 1030, Damián, ahí para que se puedan comunicar. Se pueden expresar libremente, Totalmente. con improperios, insultos, quejas y cosas lindas. Cosas lindas. Por supuesto. Fin de semana, sábado. Mirá lo que es el sábado. Tengo acá la ventana, mirá lo que es. Hermoso. Divino el sábado en Buenos Aires. Mariano, querido, Sí. Contame algo, lo que quieras. Te cuento algo, y viste que yo siempre traigo misceláneas porteñas. Vos hablabas del microcentro, ¿no? Y venir esto caminando. Pero si yo te digo que no hace 1000 años, hace 200 años, todo esto era como un pantano. Si yo te digo que había arroyos. ¿En serio? No. Sí. Mira. Uno a veces pierde la noción, ¿no? De esta Sí. Buenos Aires por el asfalto, ¿no? Pero los que empezaron a caminar y a notar algunos detalles, sobre todo en el piso de la Ciudad de Buenos Aires, cuando cruzan, por ejemplo, Juan B. Justo, van a ver que está indicado que ahí pasaba el arroyo Maldonado. Bien. Y en otros lugares de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo en Mataderos, que pasaba el arroyo Sildañez, había diferentes afluentes. Buenos Aires era una ciudad, no te digo que era Venecia, Sí. pero era una ciudad con muchos arroyos. De hecho, cuando viene Garay con sus muchachos del Paraguay, porque tenemos que recordarles a los porteños que nosotros, de alguna manera, somos descendientes de los paraguayos, porque Garay parte de Asunción del Paraguay y esos criollos que vienen con Garay eran todos paraguayos. Esa ciudad que él funda, ¿no? De apenas 6 kilómetros de extensión, iba entre ríos. O sea, tenía el río que es ahora lo que sería en San Telmo, el Zanjón de Granados, que de hecho ahora hay un sitio arqueológico ahí que se puede visitar. Pero hay excavaciones y están los túneles, pero ahí había un zanjón y otro zanjón muy famoso era el Zanjón de Matorras, que estaba, para darse una idea, a la altura de la Torre Monumental, la Torre de los Ingleses. Eso eran los límites de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, pensemos 1580, Era hasta pensemos, ahí, digamos. era hasta ahí. Ahí se terminaba. Ahí se terminaba, pero en el medio, ¿no? Había Sí. distintos arroyos y bañados. Por ejemplo, cuando llovía mucho y vos tenías que ir, lo que sería hoy, desde Congreso a la Plaza Lavalle, había un río. Vos podías hacer, y de hecho cuando llovía se inundaba, y una especie de superinundación. De hecho, Buenos Aires durante mucho tiempo tuvo problemas hasta finales del siglo XIX y sobre todo después de la fiebre amarilla, que se empieza a urbanizar más la ciudad, ¿no? Tenía diferentes lugares donde realmente eran pantanosos. Por ejemplo, acá en la esquina de Maipú y Corrientes era un pantano donde directamente dicen las crónicas, principio del siglo XIX, que se tragaba los carruajes. No. Sí. Ahora, qué loco pensar que hubo un río, porque la primera pregunta que uno se hace es, ¿a dónde está el río? O sea, ¿cómo desaparece ese fenómeno? Y eso fueron diversas obras que empezaron los virreyes, o sea que no es una cuestión actual, y terminaron no hace mucho, porque podemos recordar que el arroyo Maldonado, el entubamiento finalizó en los 2000. O sea que ha sido un proceso constante. Por ejemplo, el último tercero, que tercero era en realidad, no se sabe bien por qué eran terceros, se le decía terceros, probablemente
porque había 3 principales, otros dicen que eran terceros porque eran afluentes de ríos y a los terceros, a los cobradores de impuestos se les decía terceros, o sea, como que el río se llevaba, ¿no?, las cosas, y por eso también le decían tercero. Pero por ejemplo el tercero del sur, que estaba a la altura de Constitución, Mirá. tenía un puente muy famoso que te cobraba peaje para ir a La Boca. Cuando llovía mucho, quedaba totalmente aislada La Boca. Mirá de dónde vienen los peajes. Estamos hablando del año... Y aproximadamente en 1820, 1830, había un puente muy famoso construido por Rosas, porque Sí. Rosas gustaba mucho de La Boca, iba a pasear mucho Mirá. por esa zona que, imaginemos, no es nada que ver lo que es ahora, era más parecido a un delta, con sauces, era un Claro. pasaje totalmente idílico. Bueno, Rosas gustaba ir a pasear ahí con Manuelita y había construido un puente, y ese puente lo había concesionado. Mirá. Estamos hablando de 1820, 1830. Bueno, entonces cuando uno camina a la ciudad de Buenos Aires, sobre todo la parte más céntrica de la ciudad, ¿no? El Sí. casco histórico, que uno se imagina recontraurbano. De hecho, Buenos Aires siempre uno se lo imagina plana. Pero yo invito a salir un poco, digamos, de los barrios del centro y se van a dar cuenta que la ciudad sube y baja. Claro. La ciudad tiene un montón de accidentes geográficos, tiene muchas barracas y lo más notorio es en Barrancas de Belgrano, que ahí Sí. llegaba el río, Mirá. entre paréntesis, y Parque Lezama, que también llegaba el río hasta ahí. Así que bueno, Buenos Aires tiene muchas de esas cosas para descubrir. De hecho, en estos últimos años se han hecho muchas excavaciones arqueológicas en Buenos Aires, tiene mucho potencial arqueológico, que uno piensa arqueología y piensa en Indiana Jones y los dinosaurios, Totalmente. pero tampoco es así, porque la arqueología urbana, que ha tenido mucho renueve y resurgimiento en estos últimos años, dentro del casco histórico está haciendo muchos descubrimientos, así que también vamos a ir contando, porque hay muchos lugares donde se han hecho fabulosos descubrimientos que tienen que ver con la historia porteña de hace 100, 150 años. Nosotros no dejamos de ser un país muy joven, entonces es de alguna manera fácil, no es Europa, digo, hacer esa historia y quizás después ir contactando a los antepasados de esos solares para reconstruirla. Así que bueno, vamos a seguir hablando un poco de esa Buenos Aires del pasado, pero bueno, cuando caminen por Buenos Aires, sobre todo en la parte del microcentro, sepan que están caminando entre pantanos y bañados. Dios, cuánta historia, en serio. ¿Vamos con la tanda? Dale. Es otoño, la estación del equilibrio. La información mantiene su eje. En Del Plata. La radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Los sábados a las 19 llega Liliana Cheli para traerte las respuestas a tus inquietudes. La tarde de Liliana Cheli. Una hora llena de hadas, duendes y todas las criaturas fantásticas. En Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Los sábados a la tarde es el momento ideal para la reflexión y el debate. De 15 a 17, Sábado Radio con Tomás del Duca. Un momento lejos de la histeria de la semana. En Del Plata, la radio de la verdad. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030. Del Plata, la radio de la verdad. El arte de preguntar sin saber bien por qué, ni a quién. Pero qué lindo es volver a escucharnos. Pintó la criolla en plan C. Música sin arena, con el artista tocando.
Se estrenó la semana pasada en el bello Teatro Nacional Cervantes Doradas, ¿sí? Escrita y dirigida por José María Muscari, Cristina Alberón, Marta Albertini, Judith Gavani, Ginés Reinal y a quien vamos a saludar en esta mañana de Plan C, Carolina Papaleo. Acá Damián Sequeira te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo arrancó esta Doradas, esta nueva creación de Muscari allí en el Cervantes? Qué lindo elenco, ¿eh? Me encanta. La verdad Realmente. que sí. Bueno, creo que uno de los detalles en que se especializa Muscari dentro de su universo es eso, ¿no? Armar elencos, que yo digo que más que elencos arma como productos, ¿no es cierto? Y Doradas tiene que ver con eso, tiene que ver con 5 actrices que bueno, que todas hemos recorrido largamente esta carrera y de repente llegamos a un punto donde todavía no habíamos pasado por el Cervantes, él tampoco, es un debutante en el Es verdad. Cervantes y nos Sí. bien. Bien. Esa era la condición para armar el elenco y bueno, así nos fue llamando a todas sabiendo o preguntando si habíamos estado en el Cervantes o no. En mi caso ya había hecho una investigación y bueno, feliz de la vida, feliz, además es, eh, me llevo muy bien, yo con la Alberó he trabajado bastante, Claro. conocí a Marta Albertini en este caso y bueno, la quiero mucho, a Ginette, a Judith, bueno, la verdad que nos llevamos muy bien y nos está yendo muy bien. Ayer pusieron otra semana más a la venta y ya está agotada. Muy bien. Así que tenemos 3 semanas por delante totalmente agotadas de localidades y es un disfrute la obra, además de contar lo nuestro y nuestra historia y un poco recabar y rescatar una tele dorada que ya no existe más. Tanto Marta como Cristina como yo somos actrices que hemos hecho mucha telenovela, que hemos entrado en la casa de las familias a tomar unos matecitos en la cocina. Y todo eso hace bueno, que la obra también tiene muchos guiños y habla de eso, y bueno, como que el público siente toda nostalgia de ese pasado, de esa tele dorada que hoy ya no está. Le decimos a la gente, le recordamos que Doradas está en la sala Luis Abel, allí en el Cervantes, de jueves a domingo. El Salón Dorado. Salón En el Dorado, Salón Dorado. Vale la claro. corrección. Salón Dorado. Sí, sí. Jueves a domingo, 18 horas, ¿correcto? Sí, 18 horas. Bien. Es la sala Luis Abel. Lo que pasa que fue restaurada, se le puso el Salón Dorado. Sí. Es así, por eso nosotros somos las Doradas. Ah. Y un poco y ahí está, digamos, el chiste de que las Doradas llegaron al Salón Dorado del Cervantes por primera vez en su carrera. Claro, claro. Recién hablabas de esa tele que ya no existe, esas ficciones que ya no se hacen. ¿Qué recuerdos de aquellos tiempos donde, bueno, has protagonizado infinidad de novelas, de ficciones en la televisión, digo, y todo lo que generaba en la calle, ¿no? En esos momentos donde no había plataformas, no había redes, digo, ¿qué recuerdos de aquellos años, no tan lejanos además, ¿no? Porque tampoco hablamos de hace mucho. No. Sí, bueno, hace mucho con la celeridad con la que se vive hoy, es hace mucho. Hace mucho. Porque la verdad que lo que hace, y por ejemplo, que a mí me sigan hablando que sí ocurrió hace muchísimos años, que es Una voz en el teléfono, tiene que ver con ese tiempo, tiene que ver no tiene que ver con la novela, más allá de que fue un éxito y todo. Tiene que ver con un tiempo en que varias generaciones se sentaban a ver la novela y lo único que hacías era ver la novela. O sea, no hacías ninguna otra cosa más. A mí me pasa hoy. Y se hablaba, perdón, Carolina, y se hablaba también de lo que sucedía en esa novela. No, pero eso por supuesto, pero digo, a las 6 de la tarde se paraba el mundo. O sea, no es que vos hacías alguna otra, a lo sumo podías llegar a calentar agua para el mate o a preparar el café con leche o el té con leche que venía algún hijo o nieto de la escuela y lo callabas y lo sentabas y calladito la boca para que la abuela, la madre vea Una voz en el teléfono. Entonces había una cosa de que se detenía el tiempo, ¿entendés? O sea, no se hacía otra cosa.
yo hoy veo series enteras, el otro día me pasó, dije, ay, qué buen título esta serie, me la puse y dije, pero yo me parece que la vi. Tiro para atrás y veo, la había visto entera la serie, Claro. y la estaba viendo como si fuese la primera vez que la veía. No tengo idea, no me acuerdo del argumento, ¿entendés? Porque hago tantas cosas mientras miro la serie. Claro. Publico en Instagram, contesto un WhatsApp, escucho un audio también, hago otra cosa, uy, me olvidé que tengo que hacer, la paro, voy a la cocina. Bueno, ¿entendés? Mi atención Y además hay está... mucho contenido que antes no había también, ¿no? Digo, hay muchas variables. No, claro, también. Pero yo creo que la simultaneidad hace que no prestes atención a nada. O sea, ¿entendés? No se le presta atención a nada. La atención entonces, bueno, creo que es el rescate para el público. Y esto yo siempre lo dije porque, bueno, fueron pasando los años de Una Voz en el Teléfono. Ahora pasaron muchísimos, pero cuando habían pasado menos todavía, pero muchos, yo decía, no es que se acuerdan de la novela, se acuerdan del momento ese. Y el rescate es el momento personal de la novela. ¿Qué ocurría en ese momento en la vida de cada una de las personas que me dicen, ay, yo veía Una Voz en el teléfono? A lo mejor si yo le pregunto, ¿de qué se trataba Una Voz en el teléfono? No sabe que era con Taibo y no sé qué, y que era con el teléfono, pero no saben exactamente qué. Pero sí lo que se acuerdan es que la veía con una abuela, la veía con una madre, que sentaban, que era muy chiquita o que era más grande, o que iba al colegio y que volvía. Pues todo eso hace la construcción del rescate de un tiempo. Carolina Mariano te saluda, buenos días, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? Bien, bien. ¿Y se extraña eso? Porque me parece que vos estás hablando ahí de ese momento, ¿no? Donde la televisión hacía comunidad, digo, y generaba recuerdos compartidos. Y ahora el consumo es distinto, digo, es como más solitario, si querés. No quiero decir autista, pero hay algo de eso. ¿Vos extrañás ese tiempo donde, digo, esa televisión, esos productos se producían comunidad? Mira, lo que me pasa que extraño un mundo, digamos, donde se hacía comunidad, más que el tema de las novelas. También la forma en que estamos viendo, que vos decís, más solitario es más individual. Bueno, estamos más individualistas, eh, moviéndonos, ¿no? Como seres humanos, como sociedad, estamos más aislados en realidad, estamos más solitos. No sé si extraño, por supuesto que cuando me pongo a pensar en eso, me sale el viejazo, ¿viste? Todo tiempo pasado fue mejor. Pero el tema es que es distinto. Yo en la obra digo algo que es que la clave para mí fue que reinventarme, como que nunca me quedé esperando el llamado telefónico. Tenemos, digamos, si yo tengo que compararlo, cuando mi vieja se dedicó a la política y después volvió, ¿no? Y quiso laburar, bueno, a ver qué podía meterse y todo. Yo le ayudaba mucho en meterse sobre todo en teatro y qué sé yo, y medio que le contaba y bueno, y le decía, más allá de que ella veía lo que yo hacía, claro, porque cuando ella volvió, que habían pasado 20 años en ese momento, y estamos hablando, sí, bueno, ya estamos hablando de este siglo, habían pasado 20 años de que ella se había ido, ya había cambiado el medio. Ya el medio no tenía que ver con ese medio donde, bueno, vos te sentabas, tenías un representante, te llamaban, te decían, bueno, tenías el contrato por todo el año, después en el verano te ibas a hacer temporada, después volvías. Era o sea, cíclico una todo, claro. ¿Entendés? Entonces se va modificando y vos te vas adaptando. Y yo se ve que como se produjo una adaptación desde que yo había empezado a trabajar y bueno, y seguía con mi carrera y no sé qué, que yo ya estoy en algún lugar, estoy como entrenada a que nada es estático, nada es, bueno, quedó así y van pasando los años y un día me despierto y digo, ay, ¿qué pasó? No hay más ficción en la tele, entonces, ¿qué hago? Sí, esto ya viene cambiando, no cambió de un día para el otro, ya viene cambiando. Así que bueno, voy surfeando, digamos. Sí, no, y además me parece, Carolina, que antes también, bueno, uno tenía esa cuestión de como hacer esos pasitos, ¿no? Estudiar con un maestro, hacer una obra de teatro, la televisión. Ahora también llegan de otra manera.
Sí, pero como yo decía, mira, ayer justamente hice otra nota y digo, sí, hay otros lugares de donde llegan a ser famosos, pero hoy ni siquiera en la tele ocupan un lugar, viste, que vos decís, ay, antes se armaba una novela y de repente si salían de Gran Hermano, qué sé yo, tenían un papel o trabajaban ahí y vos decías, se está ocupando el lugar de alguien Claro. que, ¿no? Que puede tener una preparación, que puede tener esto, que puede tener lo otro y lo está ocupando alguien que salió de un reality. Hoy eso no existe y No. tampoco existe que ninguno de los realities, cualquiera fuera que se dan en la tele, qué sé yo, vos lo ves en alguna plataforma haciendo algo, no hacen nada. O No, sea, y tampoco sí. hay un traslado Sí. a lo que es la ficción y a ocupar el lugar del actor. El lugar del actor está vacío. No, hay Sí. un no lugar. No es eso, porque la plataforma vino a reemplazar, qué sé yo, ¿qué novela de 120 capítulos se arma en una plataforma? ¿Se ve en una plataforma? No, ninguna. Ninguna. No. No hay ninguna novela que se haga de 120 capítulos que vos digas, bueno, no se hace más en la tele, porque ahora está reemplazado por la plataforma. La plataforma tiene 8 capítulos, nosotros grabábamos 22 capítulos por mes. Claro. Sí, sí, Eso no es que la plataforma reemplazó a lo que se daba en la tele. Lo que se daba en la tele no está más en la tele hoy en la Argentina. sí. Sí. Existe, bueno, no sé, en México, en Brasil, en Colombia, en Sí. Chile dicen que hay algo. Yo mucha tele chilena no veo, pero sí sé de los otros mercados. Y algunos en Europa también, bueno, ya lo sabemos, los turcos, en India, bueno, son lugares donde hay mucha producción, ¿no? Pero bueno, eso es, bueno, Corea, ni hablar, Corea está invadido, Netflix está invadido de productos coreanos. Es Sí. curioso eso, porque en el mundo se siguió manteniendo ese sistema de producción que en algún momento Argentina destacó. De hecho, Argentina importó mucho esa ficción. Sí, México, enseñó, Brasil. enseñó de qué se trataba el De género. hecho, claro, enseñó a casi toda Latinoamérica, se podríamos decir. Y Argentina fue los primeros lugares donde prácticamente desapareció. ¿Por qué crees que pasó eso? Porque fue cambiando y nosotros, digamos, evidentemente no hubo una decisión política, carecimos de una decisión política de mantener una industria y de apoyar y de convertirla realmente en una industria. Eso pasó, no hay otra explicación. Hay Carolina, algo que sí. no se entendió, que la cultura de que exportar una novela no tiene que ver con exportar solamente, más allá de quién produce la novela, que no es solo son los actores, sino tiene que ver con los técnicos y con todo, maquillaje, peinado, vestuario, bueno, hay un montón de cosas, sino que además de todo ese producto que se hace en la Argentina, uno lo que está diciéndole al mundo es quién es, si toma mate, si no toma mate, cuáles son los paisajes, cuál es la geografía, cuál es la idiosincrasia, cómo se vive. Bueno, eso tiene que ver con la cultura y tiene que ver con que, por supuesto, tiene una... además de saber de qué se trata, cómo es el argentino, por decirlo de alguna manera, tiene el atractivo de que, bueno, uno puede ser un país donde se conozcan los paisajes, encima con los paisajes que tenemos, y quieran venir a la Argentina y conocerla y todo. Sí, eso se perdió. Es un Y, montón. y la idea, ¿no? Por sobre todo, que tiene que ver también con la historia que se quiere contar. Eso también es Sí. fundamental. Carolina, bueno, un placer. Gracias por esta charla con Plan C, con Radio del Plata. Invitamos a la gente nuevamente a ver Doradas en el Cervantes. Saquen sus entradas, sí, anticipadas, porque, como decía recién Una Carolina, alternativa teatral. se agotan por Y les alternativa. cuento que además, a Sí. partir del viernes que viene, los viernes de abril nada más, 20:30, voy a estar en Muy Teatro haciendo Yo Adivino el Parpadeo con Rubén Muy Estela. bien, Así que hago doblete. muy bien ese texto de Camblor, claro que sí. Sí, ese texto de Camblor, bueno, vamos a Muy Teatro. Ya el otro día fui a dejar todo lo que es escenografía porque estaba en mi casa. Bien. Entonces Rubén me había dejado todo en mi casa, así que nos fuimos para Hincha de allá y Vélez, estuvimos Rubén, hincha de armando. Vélez Arfield. Y Carolina, No hay ningún la última cortita, ¿estás por volver a la tele? ¿A la Sí, conducción? por volver a la tele. Muy bien. Sí, en abril estamos ahí terminando, haciendo y un poco la semana que viene ya vamos a tener varias sorpresas de la nueva temporada de TBR. Muy bien. Bueno, tenés un lindo año armado y seguramente será muy productivo. Sí, gracias a Dios. Un beso enorme y gracias.
Besitos, gracias. Ahí estaba, Carolina Papaleo en el aire de Plan C. 34 minutitos pasaron de la hora 10. ¿Cómo va a seguir el tiempo? Hoy sábado y mañana domingo para que la gente se prepare. Se apostará, perdona A que ver. interrumpa, se apostará el tiempo, viste que en esas plataformas de apuestas Sí. se apuesta a cualquier cosa, digo, un Sí, lateral. sí, Qué buena sí. pregunta. ¿Se apostará el tiempo? Yo creo que sí, ¿eh? Se tiene que, bueno, hay que Puede ser. empezar. Y Bueno, por ahí hay le que empezamos a ganar algunos amigos. Totalmente. Meteorólogos, Estamos ¿no? tirando una idea, ¿eh? Está muy bueno. La verdad que Bueno, vamos bueno, a investigar está un bueno. poquito, porque se viene un finde con calor, con humedad, con lluvia y Mira. sol, con de todo, digamos, básicamente. Sí, lluvia y sol. Hoy va a estar bastante inestable, bastante, digamos, con nubes en la jornada de hoy. Bien. Y con un 40 o un 70% de probabilidad de lluvias. Mañana domingo lo mismo. Hoy máxima 27, mañana máxima de 30. Perfecto, bueno, muy bien. Es complicado, no se olviden, esta comedia que ganó el premio Carlos 2026, mejor comedia dramática, mejor actriz Claribel Medina y premio a la trayectoria Pablo Alarcón, continúa. Segundo año, y mira, si estás en La Pampa, el 9 de abril en General Pico, el 10 en Santa Rosa, el 11 Bahía Blanca, 12 Tres Arroyos, 14 de abril Realicó, 15 Toay, 16 Huatraché, 17 Saliqueló, 18 Henderson, 19 Carmen de Areco y si estás en Tandil, el 23 de abril, 24 La Barría, 25 Azul. Es complicado, una comedia escrita y dirigida por Ernesto Medela con Pablo Alarcón y con Claribel Medina, ambos protagonistas que hemos tenido aquí en el aire de Plan C. ¿Vamos a la tanda? ¿Sí? Dale, vamos. Y que digas que es un juego no más. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrar los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Todos los domingos aceleramos hasta las 11. Del Plata sobre ruedas. Conduce Víctor Russo. Del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas. Los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Ingresa en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Los sábados a la tarde es el momento ideal para la reflexión y el debate. De 15 a 17, Sábado Radio con Tomás del Duca. Un momento lejos de la histeria de la semana. En Del Plata, la radio de la verdad. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp: 11 23 40 1030. Llenemos la semana de galletitería, surtido hombre montaña, pan, boca de dama, la mejor cita para hoy. Deporte con el querido Benja Canteros. ¿Cómo estamos? Así es, bueno, buenos días. Acá para toda la mesa. ¿Dormiste bien anoche? Dormí bien, dormí bien. Bueno, te veo un poco Hay cansado. algunos bostezos, sí, Qué pero... joven, Damián, dejalo por vivir. Hay que dormir 8 horas, ¿eh? Hay que dormir 8 horas, ¿no? Ya va a haber tiempo para dormir 8 horas. Claro. Sí, sí. Va a haber tiempo para dormir eternamente. En algún momento. Exactamente. Es así también, ¿no? Bueno, en el día Cuente. de ayer Sí. jugó la selección argentina. ¿Y ¿Jugó? qué pasó? ¿Por qué Y no vi jugó nada? contra ¿Jugó? nadie, ya sabemos, jugó contra Mauritania, una selección Sí. por fuera del top 100 de las mejores selecciones del mundo, 133 se ubica en el ranking de FIFA, y Argentina igualmente vemos que, no sé si decir que le costó, Sí. pero se tomó el partido muy a la ligera,
se notaban los jugadores, se notaba en la cancha. Bueno, se jugó en la Bombonera, la casa de la selección suele ser el Monumental. Esta vez fue la Bombonera porque en el Monumental estaba tocando AC/DC. Y bueno, la vimos a la selección 2-1 en el partido que Enzo Fernández y Nico Paz convirtieron gol. Y Mauritania igual así logró descontar. Un partidazo hizo Mauritania. No, sí, Mauritania vino, hizo el partido de su vida, le quedó para la anécdota, los jugadores peleándose por la camiseta de Messi en el vestuario. ¿El técnico qué nacionalidad tiene? No sé si tenés ese dato, porque me pareció que estaba ahí con como muy efusivo con Messi, como estaban todos, claro, ¿no? Tranquilamente, Digo, pero, sí, sí. Africano claramente que no es. Bueno, después me pasas ese dato. Después lo o sea que chequeamos. el partido, digo, si tenemos que hacer un balance, deja preocupaciones. A ver, ¿o no? Para mí, preocupación para esta selección puede a veces ser un poco tendencioso. No sé si te llega a preocupar de cara al Mundial, porque es una selección que no está en el Mundial y dentro de las selecciones de bajo nivel que hay, no sé si es tan bajo como Mauritania. O sea, estamos hablando de una selección con un nivel pésimo de fútbol. Pero al mismo tiempo sí genera esto de decir Argentina en ningún momento se midió con una selección del top 10. Mismo lo dijo el Dibu Martínez después del partido. No sabemos si estamos en un nivel para una selección top 10, si competimos con las mejores selecciones del mundo. Igual Benja, perdón, la historia también marca que antes de los mundiales Argentina siempre eligió este tipo de rivales. Sí, recordemos a Bilardo, siempre, la gran Bilardo. Siempre. Es el bilardismo. En realidad es la idea es hacerle 20 goles, llenarte la canasta de goles y llegar holgado, llegar con el pecho inflado. Ha pasado en el Mundial pasado frente a Emiratos Árabes Unidos, 5 goles les habíamos hecho. Sí. Y la idea con Mauritania, jugando de local también, con una Bombonera semi vacía. O sea, eso es cierto por el costo de los tickets también. Que ¿no? Además es raro porque uno entraba a la página y te aparecía que ya estaban vendidas agotado, al costo, ya estaba agotado. Pero bueno, se ve que se buscó alguna estrategia de reventa, hubo algún remanente, no se entiende muy bien qué pasó en ese sentido. Pero bueno, para el partido frente a Zambia el 31 de marzo también ya te mandan directamente a la reventa y las entradas van desde 136.000 pesos en las plateas más altas a 430.000, 500.000 pesos. Raro que ya haya reventa, ¿eh? Ya haya reventa por raro. Un partido que además vimos que... raro. Sí, que ni siquiera estuvo limitado en este primer partido. Pero bueno, genera esta preocupación de decir, contra una selección de tan bajo nivel, la idea era hacer 20 goles, apenas les hicimos 2, e inclusive nos convirtieron en una jugada de pelota parada, un rebote. Mala salida del arquero, ¿no? De Dibu Martínez. Mala salida, pero yo hasta... Y mal cierre de la defensa también, porque la defensa se queda mirando hacia dónde va la pelota. Es español el técnico, Aris López Garay. Es español y llegó para profesionalizar el fútbol de Mauritania. O sea que estos muchachos... tampoco son, salvo alguno que juega en Grecia, alguno, de hecho uno que volvió loco al Cuti Romero lo dejaba parado como un poste, yo les comentaba, sí. Que jugaba en Grecia, el resto recién ahora son profesionales. O sea, bueno, estamos hablando de ese nivel. Hay que esperar, pero bueno, tiene esto la selección, se busca esta estrategia, no es la primera vez que lo hace, pero sí genera preocupaciones en el sentido de nos lo tomamos muy a la ligera. Sí. Yo igual a Damián le cuento a la gente, le decía antes de arrancar el programa, lo verdadero lo vamos a ver previo al Mundial, esa semanita antes. El Mundial arranca el 11 de junio, Argentina va a tener algunos amistosos en esa semana previa que ya va a estar concentrando. Ya a partir de junio, comienza junio, y Argentina va a estar concentrando en Estados Unidos, en Miami, en el predio que tienen en Ezeiza. Y ya esa semana antes va a jugar un amistoso frente a Serbia y frente a Honduras. Honduras sería lo mismo que Guatemala, el amistoso que se suspendió, pero sí Serbia, una selección europea, puede llegar a ser medición, pero igualmente también España jugó contra Serbia y le hizo 4 goles, entonces no terminan siendo selecciones que le generen un riesgo a Argentina. Y más sabiendo que Argentina, por ejemplo, tuvo desgraciadamente la lesión de los cruzados de Joaquín Panichelli, que había sido convocado, que se metió en esto de que se suspendió el amistoso frente a Guatemala. Se hicieron 2 amistosos. En la convocatoria que se mete Mastantuono y Panichelli se terminó lesionando y tiene al menos para 6 meses, 8 meses de recuperación. Todavía no está
el dato oficial, pero este tipo de lesiones, 6 meses menos no te exige. Es que debe ser una competencia feroz, Sí. ¿no? De los que están ahí colgados de la lista para ir al Mundial. Esos entrenamientos deben ser a cara de perro. No, hay que cuidemos, también- cuidemos a los muchachos. Hay que tener cuidado también, ¿no? Con esta clase de partidos. Por supuesto, porque sí. Son previo a un mundial donde cada país, en este caso, trabaja los 4 años para eso, digamos. El Sí, objetivo sí, final sí. es llegar al mundial. Primero clasificar y después llegar y poder competir. Y hay un montón de casos de figuras relevantes que se han lesionado previo al mundial, incluso en amistosos. Además, Panichelli tiene esto que compite el puesto con el Flaco López. O sea, Ah. se convocaron 4 delanteros de área. O sea, Claro. sacándolo a Lautaro Martínez, que no estuvo, está Julián Álvarez, Lautaro, Sí. y recién ahí el tercer puesto delantero se lo pelean el Flaco López y Panichelli. Bueno, ahora Joaquín ya no pelea más, pero bueno, estaba esa disputa, ¿no? En el espacio, en la convocatoria. Lo bueno, Benja, que la sensación es que hay recambio, ¿no? Más allá de Hay Messi recambio, y hay después- nuevas caras. Bueno, Nico Paz fue uno de los titulares que Sí. para mí vino para quedarse, tiene que ser. Perdón, digo, más tranquilamente. allá de Messi y más allá del Mundial. Esa es la sensación. Hay una sensación de que se armó un proyecto en base al Mundial, que no solo fue el hecho de tener una generación dorada, por así decir, y poder ganar un Mundial después de 36 años, sino que se armó un proyecto. Bueno, tanto que le pegamos a Tapia, al Chiqui Tapia, tiene esto que hizo una buena gestión a nivel A Tapia seleccionado. igual se le pegan por otras cosas. ¿Eh? Se le No pegan por la gestión. La por otras gestión, digo, ganar un campeonato del mundo es muy complicado y lo ha logrado. No, Dos y además Copa América lo que te también. Copa termina- América, lo que un largo invicto. lo que te genera ese recelo es decir, si haces las cosas tan bien a nivel, bueno, tan bien no, pero si supiste manejar y agarrar la selección en un momento como fue en 2018 y armar un proyecto de seleccionado hasta ahora, comprarte los jugadores porque a Messi y a De Paul los tienen en el bolsillo. Totalmente. Y a Scaloni que sabemos que tienen sus cruces, pero dentro de todo lograste que se mantenga 4 años más y que llegue al otro mundial, 2 Copas Américas y demás. Haciendo estas cosas tan bien, dejas el fútbol como, por decirlo, tirado directamente. Igual también lo que tiene que ver la gestión deportiva, que de eso tratamos de hablar, después la gestión, la cuestión judicial es un tema que lo determinará la Pero- justicia. Lo que te quiero decir, Benja, es que la gestión deportiva en la selección es impecable, pero considero que no así en lo que tiene que ver con el fútbol nuestro. el doméstico. Completamente, sí, Digo, un papelón. sumar equipos, determinar en medio de un campeonato si hay descensos o no. Sí. Nada, me parece una desprolijidad absoluta. No saber, digo, ahora hay fecha la semana que viene. Sí. Recién ayer se supo cómo continuaba la fecha. No hay Al contrario, no hay sí, un sí. calendario, digo, que te tiene que dar la pauta de algo organizado. Porque genera, aún así, por lo lastimado que está el fútbol, a pesar de lo lastimado que está el fútbol argentino, genera mucho dinero. Y hablo de la primera división, no hablo de las categorías del ascenso. Termina siendo negocio, sí. Sí, pero digo, es un fútbol que está lastimado, herido, que uno se apasiona, que va a la cancha, que lo ve, pero que podría estar organizado de otra manera. Es la Completamente. sensación. No sé si a ustedes les pasa también, que es algo que estoy viendo mucho en la calle en general, que no hay mucho ambiente mundialista. No. Estamos terminando marzo, por llegar a abril, faltan 70 días para el mundial, 71 días Yo te voy a para decir ser por qué, exactos. Benja. Y la gente tiene problemas. Porque chicos. además, porque esta cuestión judicial, donde la cara de la AFA, el mandamás, la persona que maneja la entidad máxima del fútbol argentino, está cuestionado. Entonces tiene que ver. No Sí, tengo sí, sí. dudas que tiene que ver. Que cuando hablas de la selección, sin querer emparentás de alguna manera lo que está pasando en la AFA. Porque hay algo que no está bien. Y hasta que la justicia no se expida, y la sensación va a ser esa. Después, cuando arranque el Mundial, vamos a estar todos metidos en el campeonato y vamos a desear que Argentina lo gane. Por Y supuesto. vamos a estar sí. mirando los partidos de Brasil, de Alemania, de España, con el mismo fervor y pasión. Pero para mí tiene que ver con que esta situación mancha la parte deportiva, lamentablemente. Sí. Pero bueno, después veremos, ampliaremos si lo vemos a Totalmente. Argentina como candidato o no. Yo realmente comparto la opinión exactamente que dijo el Dibu Martínez, que dijo, si así íbamos a jugar la final, mejor que no la jugamos, menos mal que no la jugamos. ¿Seguimos después, Benja? Seguimos después. Muchas gracias. Ahí estaba, Benjamín Cantero con toda la información deportiva y en especial hablando de fútbol.
Si estás en Mercedes, que de paso le mando un saludo al querido amigo Rubén Rodríguez, que está escuchando desde la ciudad. 17 de abril, Teatro Argentino, llega una clase especial. Damián de Santo y Cristian Sancho haciendo esta obra que se va a presentar allí en el Teatro Argentino. El 24 de abril, Guerreras Doradas, también otra de las posibilidades que tenés para ver allí. El 3 de mayo, por el placer de volver a verla con Miguel Ángel Solá y Mercedes Funes. Las entradas las podés sacar por PlateaNet y también allí en Heladería Pérsico de modo presencial. 49 minutitos pasaron de la hora 10. Vamos con los teléfonos, vamos con las redes, vamos con todo para que la gente se pueda comunicar con nosotros. Dale, Dami, porque ya tenemos mensajitos también. Vamos, por Van favor. dejando mensajes en YouTube, en Radio del Plata en vivo, y vamos a leer los que ya nos van dejando al favor. 11 23 40 Pero con 1030. calma, porque el sábado es así. El sábado está planteado así, con la el lluvia, matecito, el café. Exacto, tal cual. Los bizcochitos con las medialunas. Exactamente. Bueno, por ejemplo, Norma, que dice, buenos días, un placer volver a escucharlos. El Sanjón de Granados, un lugar para visitar. Mirá. Dice Norma ahí que nos está viendo por YouTube. Y al WhatsApp de la radio que van llegando. Y, por ejemplo, dicen, buen día, Plance. Linda conversación con Carolina Papaleo. Lindos recuerdos de una voz en el teléfono por esos años. Recuerdo verla con mi abuela. Hoy vivo en Chile y acá se transmitió y también es recordada como una gran telenovela. También tuvo mucho éxito Grande Pa. Claro. Dice Sergio desde Chile, Grande que nos Pa llegó a saluda. Italia. ¿Llegó a Grande Pa Italia? Sí, hace muy poquito se estaba repitiendo. Seguimos después con los mensajes. Dale. Sí. Bueno, acá en el programa en Plan C hablamos con Juanpi González, hablamos con Nancy Gay, de lo que es Regla de Tres Simples, que se presenta en el Teatro Premier. Y qué mejor que charlar con su autor, con su director, Hernán Krasuski. Acá Damián Sequeira te saluda. ¿Cómo estás, Hernán? Hola Damián, ¿cómo estás? Buenos días. Un Buenos placer días a todos ahí. saludarte. Vos sabés que te hemos contado que acá en Plan C charlamos mucho de esta obra, que se presenta en el Teatro Premier, hablamos con sus protagonistas, pero qué mejor que charlar contigo y que nos cuentes de qué va esta Regla de Tres Simples. Regla de tres. ¿Se me escucha bien ahí a mí? Regla de Porque tres, estoy regla de medio tres, perdón. cortadito. Sí, Perfecto. ahí está. Regla de tres es una obra que estamos, como dijiste, los martes y miércoles en el Teatro Premier, 20-30 horas. Bien. Es con Juanpi González y Nancy Gay. Es una obra muy, muy divertida y muy actual que trata sobre las relaciones hoy en día, ¿no? Que pasa mucho esto de que todo el mundo es experto en relaciones, todo el mundo hace coaching, todo el mundo ve en TikTok, en redes, sube frases sobre cómo son las relaciones, responsabilidad afectiva, un montón de frases que figuran hoy en día en la actualidad. ¿Y qué pasa? Sucede que todo el mundo viene como con una estructura que se pone como para las relaciones, para ver cómo funcionar, cómo estar mejor, cómo saber. Y habla un poco también de las reglas de... ¿Cómo? No, te estamos escuchando, ¿eh? Sí, sí. Ah, perdón, yo escucho medio entrecortado, por eso trato bueno. de parar. No sé si estoy con un delay o algo. Bien, bien. Entonces, esto presenta la relación de tres personas. Uno que es Isidro, que vendría a ser Juanpi González, Sí. quien es un tipo enamoradizo, que cansado de sufrir y que las relaciones no le funcionen, se pone ciertas reglas. Sigue un grupo de 3 reglas. Y lo mismo pasa con Nancy, que es una mujer más disparatada, más atrevida, que va al frente y no puede mantener las relaciones. Entonces, siguiendo este mismo concepto, también se pone una regla de 3 simples pasos, pero que son completamente opuestas. El personaje de Nancy, que se llama Roma, se pone la regla de 3 citas sin hacer nada para mantener el interés. Y en el caso de Juanpi, está cansado de que le rompan el corazón y ya no quiere estar más en pareja, hace completamente lo opuesto. Y además, Hernán, Sí. Interesante también esta dupla, muy acostumbrados ellos a trabajar el humor desde el stand-up, del unipersonal. ¿Cómo fue también ese proceso de ensayo y de trabajo con dos personas habituadas por ahí al trabajo unilateral, ¿no? De alguna manera, porque en muchos de los casos no solamente escriben sus propios textos, sino también que se dirigen a sí mismos, ¿no? Claro, exactamente. En el caso de Nancy fue más sencillo porque yo ya había trabajado con ella en una obra anterior, Nunca te fíes de una mujer despechada. Sí. Trabajamos muy bien, una obra que estuvo 3 años y medio.
Y la incorporación de Juanpi, que yo no lo conocía, que él sí, su primera obra fue esta, y siempre hizo stand-up. Y fue la verdad que un desafío, él estaba muy, muy entusiasmado. Cuando leyó la obra le encantó, pero también era su primer desafío teatral de realizar una comedia de texto, en donde ya no puede improvisar o no tiene quizás los recursos con los cuales él mejor se maneja, ¿no? Que es hablar con la gente, ser rápido, despierto y generar situaciones de lo que pasa en el momento, ¿no? Bien, estamos charlando con Hernán Krasutsky. Hernán, y te quiero preguntar también Sí. lo que tiene que ver con vos como prolífico autor y director, digo, ¿a partir de dónde construís una historia, un hecho, para que se convierta en una obra de teatro? Digo, ¿cuál es en el momento creativo, cuál es el disparador tuyo en ese Vos aspecto? sabés que yo escribo mucho y esa es una pregunta que siempre suelen hacerme y que no es tan fácil de contestar porque en realidad uno se inspira en un montón de cosas, ¿no? A mí a veces me pasa de que estoy mirando una película, una serie, lo que sea, y hay algo que me genera un disparador y Sí. ya ahí me perdí. No puedo seguir viendo Claro. o me queda una idea, me la anoto y después me quedo, me pongo a trabajar y empiezo a trabajar esa idea y termina saliendo una obra a veces de lo menos pensado. Hay veces que también me piden me cuesta más, mira, la inspiración como que surge sola, ¿no? A veces de la nada, de una charla, de un momento, de una frase de un libro, de lo que fuere. Y me es mucho más difícil a veces cuando me piden que escriba algo para determinada persona o sobre tal cosa, que es como que tengo que sentarme en la computadora, empezar a tirar ideas y que fluya. A veces yo soy muy prolífico, me siento en la computadora, armo una línea de ideas y voy construyendo a partir de eso. Pero a veces lo mejor y las obras que mejor me han salido, creo yo, ¿no? Son cuando nacen de un momento cualquiera. Podemos estar hablando ahora de esto mismo y vos me contás una anécdota y eso me dispara algo que me queda o que es una idea y empiezo a trabajarla y se empieza a construir en un guión. Eso es lo mejor que me puede pasar. Hernán, Mariano Bien. te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, repasando un poco tus obras, ¿no? Yo vi anterior tuyo, No me olvides, con Arnaldo André y Silvia Pérez, Ah, sí. y vi algunas otras más, y siempre hay como un tema dando vuelta en tus obras, que es el tema de las relaciones, ¿no? Los vínculos afectivos, en distintas edades, ¿no? ¿Qué es lo Sí. que te interesa particularmente contar en esas historias de vínculos? Creo que también es eso, a ver, el tema de los vínculos, así, volviendo un poco a regla de tres, creo que es algo que nos pasa a todas las personas. Todos queremos y ansiamos el amor está dando vueltas todo el tiempo en todo lo que hacemos. La soledad, la necesidad de estar acompañado, relaciones que no funcionan, siempre hay algo de la necesidad, ¿no? De uno de estar acompañado. Y también pasa cuando crecemos, estamos en el vínculo de la familia, protegidos, y cuando uno se va alargando al mundo, empieza a necesitar esa búsqueda en los amigos, en la pareja, en las relaciones. Es como una necesidad orgánica de todas las personas. Quien diga que no quiere estar enamorado, no quiere relaciones, Es mentira. es casi mentira o es algo ilógico, ¿no? Entonces es como que siempre eso inspira y te lleva. Y aparte la mil maneras diferentes que hay de relacionarse. Porque creo que eso es lo loco, ¿no? A veces de personas que no tienen nada que ver o personas muy distintas que terminan creando un vínculo por cualquier motivo. Eso a veces me lleva a pensar incluso que uno arma sus relaciones no quizás con la mejor persona, sino con la persona que le tocó conocer en el momento que se dio. Depende de dónde trabajó, dónde estudió o cómo se relacionó. No sé si esto de las almas gemelas existe o si hay varias o cómo es, ¿no? Pero que Es está, una que gran está. incógnita. Sí, totalmente. Y se viene ahora un nuevo proyecto, que bueno, vamos a ser parte desde la producción, que es Tango para Tres. Arnaldo André, Tango para tres. Marta González, Romina Fernández, a partir del 7 de mayo en el Teatro Regina de Buenos Aires. ¿Qué le podemos adelantar a la gente de este Tango Bueno, para Tres? Tango para tres. Tango para tres es una historia muy linda, la verdad que es una comedia romántica. Podríamos hablar de que es una tragicomedia en torno a Hipólito, que va a ser el personaje de Arnaldo, que es un escritor que se encuentra bloqueado
y vive junto a Minerva, su mujer, que es una cantante que perdió la voz. Son dos artistas que están perdiendo la historia de su vida, que es el arte. Y a partir de una periodista que aparece fanática de Hipólito, que aparece para hacerle una entrevista, Minerva encuentra la posibilidad de reavivar el fuego de la pareja y que Hipólito vuelva a escribir, porque escribir es pasión y siente que están apagados. Entonces se empieza a armar ese triángulo con la intención de que Hipólito reavive su pluma con el fuego de una periodista joven. Y ahí se arman los enredos, que es una pareja muy consolidada, empiezan los celos, el si quiero o no quiero, y la verdad que es muy divertido y el texto es muy lindo y muy tierno. Y te diría que está poético. Mirá. No sé si no es una de mis mejores obras. O la mejor. Bueno, Tango para tres, Mariano, Pamela, Joaquín. Tango para tres desde el 7 de mayo en el Teatro Regina de Buenos Aires. Hernán. Exactamente. Gracias y un abrazo enorme. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Adiós, hasta luego. ¿Hay noticias? Hay noticias, como siempre. ¿Buenas noticias? No. 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 ¿Cómo no? Así no. ¿Todas pálidas, en serio? Y estas vienen bravas. Sí, Uy, estas vienen bueno, bravas. vamos con la noticia. Vamos. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Hora 11 en todo el país, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 23 grados una décima, la humedad 93%. La justicia investiga las propiedades de Manuel Adorni. El fiscal Gerardo Polchita pidió 7 medidas de prueba en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que recayó sobre él y el juez Ariel Lijo. Por su parte, respaldado por Milei, el jefe de gabinete refuerza su agenda. Adorni convocó a la mesa política para inicios de la próxima semana y va a volver a dar su habitual conferencia de prensa. Ayer, en la inauguración del Centro de Formación de Capital Humano, el jefe de Estado dijo que en algún momento va a haber que darle las gracias al ministro coordinador. Abril llega con aumentos en el transporte. Para los usuarios con la tarjeta SUBE registrada en la provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo va a subir un 4,9%, llegando a los 873 pesos. En la ciudad de Buenos Aires, el pasaje más barato va a quedar en 715. Leve lluvia en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy 27 grados. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo siempre te da algo más y ahora mucho más. Pan rallado o rebozador Marolio por 500 gramos, 679,90. Arroz largo fino Marolio por 1 kilo, 799,90. Maximizate y ahorrá de verdad. Maxi Consumo. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten www.maxiconsumo.com. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. Cuenta lo que sabe, o sea, todo. Sus palabras no son pavadas. Amiga silenciosa de varias figuras del espectáculo. Periodista de raza. Para el chimento que no necesitaba saber, Marita Otero en Plan C. Marita querida, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas vos? ¿Está Marita? Sí, acá estoy. Ahí ¿me está escuchás? Marita de mi corazón, ¿cómo estamos? Firme. Bien, mi amor, siempre cumpliendo con lo que corresponde. ¿Cómo Muy bien, muy bien, Marita. Marita, esperaba este momento para contarte que ayer fui al ensayo general de la obra Desde el Jardín. ¡Ay, es buenísimo eso! Contame. Fui al ensayo general, invitado por la gente del Metropolitan, a quien agradecemos. Bueno, yo había visto la película, protagonizada por Peter Sellers. Por Peter Sellers, perdón. Sabía la historia, sé que está el libro también. A ver, fui con 3 personas ¿Vas a más. ser objetivo, Damián? Perdón que te interrumpa. Sí, ¿Vas ¿cómo? a ser objetivo?
Sí, por supuesto. ¿Vas a decir todo lo que dijiste fuera de micrófono? Todo. Muy bien. Juro decir la verdad y solamente la verdad. Hay que ir a verla porque está Francella. Lo primero que tengo para decir. Digo, es una de las figuras que tenemos, ¿sí? De los 3 actores que están ahí en el podio en la escena nacional. Y el título sería ese: hay que ir a ver a Francella. Después lo que tiene que ver con Desde el Jardín, reitero, uno conocía la historia, te queda un sabor como a poco. Destaco la escenografía, realmente creo que es la escenografía más imponente que hay en Buenos Aires. No vi Rocky, hago ese destaque. No, Rocky sí es importantísimo. Pero me imagino que sí, pero a nivel escenográfico, realmente lo que ofrece Desde el Jardín es realmente alto en... Y verlo a Francella por lo calidad. que estás diciendo. Y verlo a Francella con sus tips, con su pantomima, que siempre se celebra, por supuesto. Y no todo el mundo, ¿eh? Sí, y un elenco que acompaña bien. Andrea Frigerio, está Daniel Migloranza, Horacio Herman, Moreira, está esta chica que es muy buena actriz, y es una pena que tenga un papel tan pequeño, que es Carla Pandolfi. Sí, pero bueno, hay que ir a verla, me parece que va a ser el éxito del año. Damián, yo te digo que esta semana fui a ver 3 obras. Mira. Fui a ver Doradas en el Cervantes con nuestra amiga Carolina Papaleo. Que recién habló con nosotros, Carolina. ¿Ya te confirmó lo de TBR entonces? Sí, habló de TBR, sí. Bueno, arranca con TBR y además va a volver con Rubén Estela, eso también te lo dijo. Sí, lo contó. Bueno, a mí me gustó Doradas. No por un texto, el texto no es la gran cosa, pero está bien el elenco elegido. Me gustó. Hay una frase ahí que le hace decir Muscari a Ginette Reynal, que dice: la cosa está difícil para los actores y no mira lo que terminó Andreita del Boca. Innecesario, sí. No sé si es necesario, pero... Para mi gusto, sí. Terminó en un programa que, bueno, le pagarán bien, me imagino. Sí. ¿Sabes qué me pasa, Marita, a mí con los textos y con los agregados de último momento? Digo, a ver, no estoy cuestionando lo que hizo Muscari en Doradas, digo, es su línea y no, está perfecta. Es tu opinión. Está perfecta. La opinión de uno no significa cuestionar la de otro. Digo, si un autor escribe algo y eso que escribe fue tomado y aceptado por el director y por los protagonistas, ¿por qué lo queremos cambiar? ¿Por qué queremos agregar cosas de último momento que tienen que ver con la pero eso es de Muscari, el texto de Muscari. Lo sé, Marita, hablo en la general. El otro día fui a ver, en el mismo complejo donde fuiste a ver Doradas, fui a ver la revista del Cervantes. Es buena la revista. También destaco la escenografía, me parece un poco larga, digo 2 horas 20 sin intervalo y sentado en una silla, por más que sean unas sillas del siglo pasado y muy cómodas, me pareció incómodo. Bueno, no importa. Destaco a Caponi, haciendo muy bien de Tato Bores. Se ve que está la pluma por sobre el resto de Borestein. Todo genial. No, hay varios. Es un guión que tienen varios. Me sorprendió. Sí, está Alfredo Allende también. Sí, pero digo, perdón, Marita. A ver, está Laguerti. Está Alfredo Allende, como decía yo. No, exacto. Pero en la parte política se ve por encima la pluma de Borestein, que está bien, digo, me parece genial. Pero digo, tampoco compro en ese espectáculo, que me pareció bueno, también para ver que podemos recomendar, las bajadas de línea política, digo, de un lado y del otro. Si ven la revista siempre tuvo el chiste... Damián, yo antes pensaba como vos. Pero creo que hay otra lógica que impera en estos tiempos. ¿Cuál sería? Ya la bajada de línea no tiene efecto. No, ninguno, por eso. Eso es lo que yo honestamente creo. Entonces, me parece que es otra la mirada. Vos fijate los espectáculos que van primero. Va Ani número 1. Sí. ¿Alguien hubiera imaginado eso? No. Honestamente, porque una cosa es hablar y otra cosa es pensar en Miguel Ángel Rodríguez, Lizzie Tagliani y Julieta Nair Carro en un comedia infantil que esté arrasando. Sí. Diga, rompe una lógica. Sí. Segundo va Rocky. Que Rocky
supera el tema de ser una obra de teatro. Ahí no hay bajada de línea, no hay nada. Absolutamente. Hay un evento, por decirlo de alguna manera. Hay un evento. Entonces me parece que la lógica hoy es esa. Sí. O te quedas en la zona del entretenimiento y de disfrutar de la actuación del actor, o vas a buscar otro tipo de obras que tenga más que ver con lo que vos pensás. Es válido lo que decís. A mí desde mi lugar digo, poner en un texto que mira cómo terminó Andrea del Boca, no me parece relevante. Digo, Muscari puede escribir. Porque además tampoco terminó tan mal. Hay gente que termina mucho peor en la Casa del Teatro sin un mango. Sí, obviamente. Hay que ser objetivo, ¿no? Totalmente. Después voy a ver algo que sí tiene que ver con el disfrute de ver una gran actuación que es Paraíso en el San Martín con Luciano Cáceres. Ah, mira, que estrenó hace poquito también, ¿no? Sí. Trabajazo. Sí. Trabajazo. Y las versiones de Dani Mañas. Es un trabajazo, la verdad. Le escribí porque hacía mucho que no veía algo tan disfrutable desde el punto de vista de la actuación. Y de hecho estamos ahora en este momento votando. Ahora te voy a contar todo lo que pasó porque están todos los temas de ATRA y demás. Lo de ACE se entregan el lunes en el Astro. En el Astro, sí. Bueno, estamos terminando de votar. Bien. Yo soy de comisión directiva. Está el vicepresidente, que es Carlos Abeijón. Estamos votando sobre el final, en un año muy complejo. Ahora vienen los premios de ADET en agosto, según tengo entendido. Exacto. Que vienen con todo. Sí. ¿Vos qué sabés de eso? No, simplemente que se abrió la convocatoria el año pasado. Entiendo que la transmisión va a ser de Canal 13, hasta eso es lo que sé. Me imagino. Está por supuesto Suar como uno de los impulsores a través de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales. Y bueno, me parece que son unos premios que se van a imponer también con el tiempo, sin dudas. Hay que ver lo que pasó también con los premios Clarín, que le salieron a competir a los Martín Fierro y murieron, ¿no? Es verdad. No hay que poner todo en una misma balanza. Bueno, los de ACE entonces estamos al lunes, o sea, pasado mañana, y en ese sentido te quiero contar que la Pitio, que está nominada, viene porque cumple 80 años, y le van a hacer en Pertuti un agasajo, que viene Romano, Rodrigo Noya, Víctor Laplace, viste, los amigos de ella de toda la vida, Julieta Ortega, Evangelina Salazar, para agasajarla en los 80. Muy bien. Eso en cuanto al teatro. En cuanto a la tele, lo que cambió acá en el panorama, mi querido Damián, es el fútbol. Mira. Dicho esto, el amistoso de Argentina versus Maurita, que yo no entiendo mucho de fútbol, me parece que no es la gran cosa, ¿o sí? No, lo estuvimos charlando recién acá, es un rival de África muy pequeño, donde, bueno, quieren imponer el deporte que es el fútbol, y bueno, le va a llevar un tiempo, seguramente. ¿Sabes cuánto hizo? ¿Cuánto? 27,5 de promedio. Claro. Con pico de 31 puntos. Muy bien. Es tremendo. Obviamente dejó a la competencia, o sea, Es mi sueño 4-8, Telenoche 3-1, LAM 2-2. Beto está remontando 1-6. 1-6. 1-6. Yo creo que le está encontrando la vuelta. ¿Acordás lo que te digo? Puede ser. ¿Cómo no? Para mí le está encontrando la vuelta. Hace 2 o 3 programas que me parece que le está encontrando la vuelta. Y por supuesto le funcionó. Levantaron en la noche de los ex, que va a ir hoy. Sí. Y metieron lo de Coppola, que yo la vi, a mí no me gustó. No, a mí no me gustó tampoco. ¿Vos tampoco, Daniel? Somos dos. No me gustó. De hecho, cuando se estaba por estrenar habíamos hablado con Winograd. Exactamente. Y bueno, con Coppola mismo también. Ha pasado por el aire del programa. Sí, no me gustó. No, realmente esperaba un poquito más. Digo, Coppola tiene una vida muy rica en contenido. Me parece que se guardaron cosas o tal vez fallaron un poquito en la narración de la misma, ¿no? Me da la sensación. Me parece que no es una vida tan interesante como pareciera que la vende él. Bueno. Son opiniones. No es Maradona. A ver, Damián, no es Maradona. No, pero fue su sombra, digamos, por mucho tiempo, ¿no? Está bien, pero no es Maradona. No, claramente que no.
con ese escritorio tenemos que hacer, qué sé yo, no sé, la vida del representante de Paul Newman, si vamos para atrás. ¿Y la historia de Maradona te gustó? ¿La serie de Maradona te gustó? No, tampoco me gustó. Acá no, por ejemplo, a diferencia de la serie que están haciendo sobre Kennedy, una de las cuales arrancó en Disney Plus y la rompió, que es la de Love Story, ¿viste? La de John y Caroline. Sí. Bueno, la rompió en el mundo, a tal punto que Disney Plus va a comprar, ya compró distintas historias de amor. Mira. Hechas en 8 capítulos. Me fui a la miércoles, pero el punto es, nosotros tenemos un déficit en cuanto a ese tipo de biografías. Yo creo que todavía no podemos encontrarle bien la vuelta. Y Coppola tiene una contra, por otra parte, que el tipo está vivo. Claro. Entonces vos comparás la ficción, que está un poco agrandada, digámoslo, ¿no? Porque no me lo imagino al verdadero Coppola peleándose con el Ferrari. ¿Vos sí? No, tampoco, no. Tampoco, es decir, hay cosas que son como agrandadas. Entonces yo creo que a nosotros nos falta un toque para que las biopics tengan más fuerza. Bueno, respecto de esto, fue la reunión de APTRA ayer, hicimos la asamblea. Bien. Estuvo bien. ¿Estuvo Ventura? Sí, claro. Bueno. ¿Escucha el programa Ventura? Sí, escucha, y ayer se iba porque está en De Plata. Claro, exacto. Sí, lo vi, estuve con él. Bien. Todo tranquilo, sin gritos, sin nada. Vos, Marita, decile que escuche, Plancé. Poquito. No, vamos a decirle a nuestro amigo Carlos Infante. Claro, sí, señora. Que vi que hoy en C5N estaban quejándose que le habían cortado el cable en un montón de zonas del sur. ¿En serio? Mira. Ajá. No llegaba la señal. Fuerte eso, ¿eh? Sí, claro que es fuerte. Yo lo digo de pasada porque no es mi tema, pero bueno. No, totalmente. Lo escuché. Bueno, te iba a decir que se hizo lo de acto, te voy a decir 2 cosas. Se confirma el Martín Fierro de la Moda el 26 de abril en Teleinde. ¿Y los de la radio cuándo, Marita, se sabe? Pará, vamos de a poco. Y tenemos el Mundial en el medio y la guerra. El APRA. Entonces tenemos primero el de la Moda, 26 de abril, que lo más interesante es que Susana va a estar. Susana está en persona, ocupándose de la ropa de ella por el homenaje. Mira. La van a desfilar distintas modelos. Ninguna famosa, ¿eh? Bueno. Lo cual está bien porque, digamos, lo que estamos vendiendo es el vestuario de Susana, no la famosa que se lo pone. Claro. Es viva, Susana es la más grande. Y lo hace gratis. Muy bien. En Telefe no pueden creer que Susana esté a disposición de Martín Fierro de la Moda de esa manera, ¿no? Ahora ha cobrado, corregime vos que estás empapada en el tema, digo, ha cobrado un buen tiempo, no sé si meses o años, un sueldo sin trabajar, ¿no? No es cierto. ¿No? El año pasado ya no cobraba y el anterior tampoco. Bien. Bueno, ¿y para atrás? Acá se creen, honestamente voy a decir, ¿no? Sí. Hay como una especie de leyenda popular respecto de que las estrellas cobran esto y aquello y lo más allá. No es así. Susana hace rato que no cobra. De hecho, acordate que cuando hizo lo de Amazon, porno y helado, era precisamente porque no tenía contrato con Telefe. Total. Ahora, Marita, más allá de esa realidad o no, qué lindo es pensar que uno puede cobrar sin trabajar, ¿no? Sí, claro, decímelo. A mí no me pasó, no sé a otro. No, tampoco. A mí no me pasó. Bueno, entonces, lo importante es que Susana está full con el Martín Fierro de la Moda, poniendo todo eso. Bien. Que no cobra, o sea que va a poner su estelaridad, su estrellato, su vestuario a través de los años, gratis. Y es un trabajo que se está tomando de buscar cada modelo de cada año, hay que hacerlo eso, en persona. Y son como 3 décadas, 4 décadas de trabajo. Y luego vamos a contar el Martín Fierro de la televisión abierta, que se va a hacer el 18 de mayo. 18 de mayo. Al Mundial. Bien. Y voy a contar algo más, también que tiene que ver con esto, de tele. Sí. Viajó ayer a la noche, o hoy a la noche,
Marley con la Reini a México, donde se hace la presentación del Diablo Viste a la Moda. Bien. Es bien interesante. Van a hacer un evento importantísimo en la casa de Frida Kahlo en el DF, que es algo alucinante. Sí. No sabe si irán las actrices, y después Marley tiene 2 entrevistas, una con Meryl Streep, que hay que hacerla, mirá dónde llegó. Sí, claro. Y Anne Hathaway, las 2 estrellas de El Diablo Viste a la Moda. Marita, te saco de Dale, vos mandás. de esa novedad y te sigo con tele. ¿Karina Zampini vuelve a Morphy? Sí, lo dimos nosotros hace un montón. Sí, lo habías contado, claro. A Pero se confirmó. Se confirmó ahora. No, a ver, todo lo dimos, en realidad se va a mediados de abril. Ah. Y está complicado, o sea, está complicado. En realidad les conviene, para 2 cosas te quiero decir. Primero, que tenía razón yo cuando te dije que Nico Quiato no cerraba con Telefe. Antes que nadie. Bien. Porque el USU ahora tiene que ver con Karina. Sí. Porque si el negocio de Telefe no le sirve el USU, no lo hace. Punto 1. Punto 2. Karina está en el USU y está haciendo un gol. Haciendo la novela, que va 2 veces por semana, y le va muy bien. Ahí empezaron a negociar con Telefe para volver a La Peña. ¿Por qué? Porque se cumple el aniversario de La Peña. Karina fue la primera que hizo la conducción de La Peña, que después fue mal, ¿te acordás que se pelearon, así, que volvieron? El tema es que hasta hace muy poco no habían firmado. Ajá. Ahora firmaron, pero no te creas que no esté todo del todo bien. Ya habló con Giorgini mantienen más o menos la misma estructura, aunque hay gente que no va a estar. Están achicando costos por los 4 costados, Damián, ¿eh? Qué pobreza, Marita. Y sí, es lo que está pasando. Sí, claro. Es lo que está pasando. Entonces, va a empezar a mediados de abril. Bien. Y están buscando qué números artísticos, hace mucho folclore. Sí. Pueden arreglar para que estén por acá, porque ya convengamos que Guido le llevó a Abel Pintos, ya con Abel Pintos. Imagínate. Bueno, sí, entonces sí, claro, firmó mediados de abril, está faltando completar digamos, la gente que va a estar en la pulpería, la que va a hacer los números musicales, están armando todo eso, que para salir con todo, ¿no? Así que en eso estamos. Te llama Infante, Marita, me parece. Para pedir el cable. Para pedir la contraseña del cable. No, porque el cable se le rompió. Es un código que tenemos con Marita. Marita, querida, ¿la seguimos el sábado que viene? A ver, sí. Pregúntame lo que quieras. Sí, no, ¿te quedó algo en el tintero? Una sola cosa, el acumulado del mes de marzo. Ah, a ver, eso me gusta, dale. A ver, para que veas cómo van los números. Sí, claro, por Pero supuesto. no hablamos nada de Gran Hermano. Lo dejamos para el sábado que viene, Gran Hermano, Marita. Sí, que está, bueno. Telefe 6.9 en el acumulado de marzo. Sí. El 13, 3,6. Qué diferencia, América, ¿no? ¿Qué diferencia que ha sacado uno sobre el otro? Y sí, pero estamos hablando de ese 6.9, incluye los 30 puntos del partido de ayer, ¿eh? Claro. Y los 17 de Masterchef. Pensá que Gran Hermano recibía 17 puntos de base de Masterchef, ¿cierto? Qué lejanos esos puntos para los otros canales, ¿no? Esas mediciones. ¿Y a vos qué te parece? Y ahora Pasapalabra le deja 9 con suerte. Que decir que estos son números que vamos a ver si, bueno, con los partidos sí lo van a mantener, si no, no. América hizo 1.9, Canal 9 1.4, la televisión pública 0.2 y Net TV 0.2. Dios mío. Y vamos a dejar para el sábado que viene, porque yo creo que ahí hay algo, y es Dante Gebel. ¿Por qué, Damián? Sí. A mí me llama mucho la atención que el 13 diga que no lo tiene. Y hoy veo, no sé si Infobae o alguno de estos, donde dicen que Dante Gebel se promociona como candidato a presidente. Sí. ¿Lo viste eso?
Lo hablamos la semana pasada, pero no confirmado. Ya hay pintadas en la calle, Marita, ¿eh? Yo estoy viendo los barrios que hay pintadas como Dante. Tengo dudas, pero charlémoslo el sábado que viene, Marita. Me gusta ese tema. Saludos a todos, que tengan un buen fin. Beso enorme, Marita querida. Gracias. Ahí estaba, Marita Otero en el aire de Plan C. ¡Tanda! Y seguimos, vamos. En otoño, elegí Del Plata. Una mirada profunda de la realidad con la calidez de siempre. Del Plata. La radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Flor Moreno te trae lo mejor de la cultura popular argentina. Todos los sábados de 18 a 19, Dame una señal. En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Encontrá los mejores cortes de carne vacuna envasados al vacío para tu familia. Estancia Don Ramón, siempre la mejor calidad y las mejores promociones. Visítanos en Jerónimo Salguero 1836 en Cava. En Instagram, @tienda Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Toda la información, la opinión, el entretenimiento y la música. AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. Sigue recorriendo cuanta librería existe en Buenos Aires a paso firme, meditando cada palabra. Un cacho de cultura con Mariano Oropesa. Un cacho de cultura, un cacho de cultura, Mariano. Y seguimos en este mes de marzo, cerrando el mes de marzo, el mes de los 50 años del golpe, bueno, la marcha del 24 de marzo multitudinaria, con otro libro, un libro muy particular. Siempre es una alegría hablar de un libro que está agotado, Damián. Bien. Es un que libro... se agote una edición. Estamos hablando de ediciones que más o menos la industria editorial argentina, una tirada promedio, un libro que se espera vender, estamos hablando de 2.000 ejemplares, 3.000 ejemplares, no son otras épocas que eran... Se redujo significativamente. Significativamente, claro. Pero bueno, vamos a hablar de... Tiene que ver, perdóname Mariano, con la tirada de los diarios también, ¿no? Digo, obviamente. Antes te decían una tirada del diario Clarín un domingo, hablabas de 500.000 ejemplares. Sí, yo no sé en qué número estará. En algún momento que pasé por algunas redacciones o varias redacciones, pasé por Olé, y yo trabajé en la tirada, que creo que fue la tirada Olé que más vendió, que vendió 750.000 ejemplares. Increíble. El día que Argentina le ganó 1-0 a Brasil con el gol de Piojo López. Mirá. Yo estuve escribiendo en esa edición. Mirá vos. Pero bueno, no son esos números, evidentemente, y es muy... Justo estuve hablando con la gente del siglo XXI porque vamos a hablar de Avisale a mi mamá, de Mónica Suay, una novela alucinada sobre la dictadura. Vos sabés que este es un pedido que le hizo el Centro de Estudios Legales y Sociales, donde Mónica trabajó, que escribe una historia contemporánea a los chicos de hoy, ¿no? Porque claro, muchos de los chicos ya son hijos de, incluso de gente que no vivió, digo, ese periodo. Estamos hablando y tratando de comunicarnos con generaciones que ya sus padres no vivieron ese periodo. Nosotros, para los que tenemos más de 50 años, evidentemente vivimos el retorno a la democracia, nosotros hablamos con nuestros mayores, con nuestros amigos o hermanos mayores incluso, y sabíamos un poco el clima, pero claro, los chicos actualmente no tienen referencias y es muy difícil a veces contarles, bueno, cómo se vivía esa época. Y realmente Mónica lo que hace, Mónica que había sido finalista del Premio Nacional de Novela Sara Gallardo por una novela anterior, Una familia bajo la nieve. Mónica, que nació en Francia, hijo de exiliados, se propuso de alguna manera acercar la historia. Entonces, para acercar la historia, lo que pasa es que aparece la inteligencia artificial, aparecen todas las modernas tecnologías, y los protagonistas son dos chicos de secundaria, que un profesor le encarga, ¿no?, escribir sobre la dictadura. A partir de eso, estos chicos empiezan a recopilar información sobre los desaparecidos y sobre los años 70.
Y la tecnología les juega una mala pasada y deciden empezar a investigar por su cuenta. Y ahí de alguna manera la monografía que tenían que entregar en clase, empieza a avanzar, ¿no? Y empiezan a conocer a un protagonista de esos años 70. Lo que tiene para mí Avísale a mi mamá, de Mónica Suárez, que editó Siglo XXI, que, repito, está agotada, que va a haber una segunda reimpresión. Estuve hablando con la gente de la editorial, a principios de abril va a haber una nueva impresión de esta novela, que es una novela dirigida a todos chicos de menos de 20 años que no vivieron ese momento y que de alguna manera viven en otro mundo, en un mundo más tecnológico. Y bueno, cómo acercarse a esa información, cómo manejar esas fuentes, que a veces esas fuentes uno puede encontrar en las redes, pero necesita chequearlas. Digo, hay mucha información ahora, ha pasado mucho y también es un desafío, ¿no? Cómo escribir para las nuevas generaciones. Bueno, me parece que eso lo resuelve Mónica en esta novela que ha editado Siglo XXI, y estamos hablando de Avísale a mi mamá, de Mónica Suárez, esta escritora que trabajó mucho tiempo en el CELS, que en algún momento trabajó también el tema de los juicios, porque ella, por el trabajo del CELS, este centro de estudios legales, asistió a muchos juicios de la última dictadura y tiene mucho conocimiento sobre los personajes, y hay un personaje que tiene y mucha referencia a aquellas personas que vivieron el horror de los 70. Así que bueno, Mónica Suárez, Avísale a mi mamá, para todos, para regalar y para comentar en familia y acercar a las nuevas generaciones a lo que fue la década del 70, cerrando un poco todos estos sábados de marzo donde acerqué literatura y nuevas ediciones sobre los años 70 y a 50 años del golpe militar. Genial, Mariano, gracias. Bueno, en Plan C hablamos, en alguno de los programas de sábado, del circo, ¿sí? La historia del circo. Bueno, hablamos con Flavio Mendoza, de su Circo del Ánima. Y en esta ocasión vamos a hablar con la responsable del Super Circus Lunara, que está ahora en Rafaela, allí en Santa Fe, Roque Sáenz Peña, 1 de mayo. Super Circus Lunara. Hablamos con Yamila Sierra. Yamila, Damián Sequeira te saluda. ¿Cómo te va? Hola Damián, ¿cómo estás? Todo Bien. Muy bien, como vos lo decís, estamos acá en Rafaela ya hace 3 semanas. Muy bien. Hasta Semana Santa vamos a estar con funciones diariamente. ¿Cómo lo recibió el público? La verdad, espectacular. Es la primera vez que estamos en Rafaela, porque es un circo nuevo, Super Circo Lunara tiene 3 años y medio, nada más. Así que es la primera vez que veníamos a Rafaela, una ciudad hermosa y un público divino. Y además, lo que tiene el circo, digo, esa cosa de gira permanente e itinerante, que bueno, digo, te estarás recolectando un montón de vivencias y cuestiones propias de lo que implica, porque una cosa es la gira de teatro, donde digo, todos los días actúas en un escenario diferente, pero el circo se instala por ahí, como en el caso del Lunara, un mes y medio en un lugar, y me imagino que, bueno, experiencias muchas, ¿no? Y situaciones también de todo tipo. Sí, como vos sabés, nosotros nos conocemos por el teatro. Yo tengo las 2 experiencias, la teatral y la circense. Y tiene una diferencia y una dinámica distinta, porque esto es un monstruo, una estructura gigante que vamos trasladando de una ciudad a otra, haciendo muchos kilómetros, 100, 200, 300, 500 kilómetros a veces. Por ejemplo, de acá, de Rafaela, nos vamos a ir a Santiago del Estero. Así que a veces perdemos semanas de trabajo porque hay que armar toda la estructura. Tenemos una carpa muy grande, mexicana, con una estructura de motores que hay que trasladar. Somos 30 personas constantemente en movimiento, sumado el público cuando viene la función y también el personal que tomamos en cada ciudad. Por ejemplo, ahora nosotros somos 30 integrantes, pero en la ciudad tomamos 20, así que somos 50, porque tenemos la parte de buffet, la parte de soldaduras, la parte de electricidad, la parte de vestuario, boletería. Bueno, es toda una estructura que está en movimiento constante, que tenemos que ser muy organizados. Enorme además, enorme. Sí, muy organizados para llegar a tiempo, también la parte publicitaria está, así que bueno, tenés que ir con tiempo a buscar la ciudad a donde te vas a ir a mudar, hacer la publicidad con tiempo, ir llegando. Sí, es una estructura móvil y es una vida diferente. Te tenés que acostumbrar a que un día vas a ir a una ciudad que el clima
es terrible, como por ejemplo nos pasó en Posadas, calor extremo. Lluvia además, porque hay ir. Posadas llueve siempre. Sí, calor extremo. Nosotros vivimos en casas rodantes que están preparadas con aire acondicionado, pero igual el calor lo sufrís más que en una casa. No, claro. O si no, vamos al sur y frío extremo. Nosotros todo es extremo en el circo. Todo es extremo. Se vive con Que te mucha gusta pasión acostumbrar, además. te tiene que gustar. Sí. Bueno, acá un poquito estabas retratando lo que puede ser un día en la vida del circo, digo, con toda la parte organizativa, publicitaria, de estructura, que es intensa, ¿no? Digo, de la mañana a la noche. Pero ¿desde cuándo nace ese amor hacia el circo en tu caso? Digo, ¿a partir de cuándo te decidiste, más allá de tu experiencia con el teatro, que uno conoce, a partir de cuándo te volcás de lleno al circo y a partir de qué momento decidís abrir este Circo Lunara que tiene, como bien decís vos, 3 años de vida? Bueno, yo en mis comienzos, mi familia tuvo circo, tuvimos el circo de Carlitos Balá, 12 años, pero nunca dejamos el teatro. Íbamos y veníamos. Cerramos el circo después de 12 años y empezamos con el teatro. Yo estuve muchos años en teatro, conocí a mi pareja hace 8 años y medio, y él es 6ª generación de circo, es primo hermano de Flavio Mendoza, al que nombraste hoy. Entonces nos fusionamos. Y en pandemia, cuando fue el único tiempo que los que somos hiperactivos y estábamos todo el tiempo trabajando, nos encerraron y dijeron, te quedás ahí, no podés hacer nada. Empezamos a soñar con Super Circus Lunara, a trabajar de otras cosas para poder sobrevivir y a soñar en este proyecto. Cuando terminó la pandemia, volví con el teatro y la familia de Augusto, mi pareja, empezó con el Circo Ánima. Y ahí empezamos con el proyecto y el proyecto se hizo realidad y bueno, le pusimos este nombre, Super Circus Lunara, super porque el circo de mi familia se llamaba Super Altov y por cábala. Circus y Lunara porque tenemos una historia con la luna que nos fascina. Mira. Así que fusionamos el teatro con el circo. Te digo fusionamos porque cuando ingresan al circo, al predio, al ingreso a la parte del frente, ya van a poder ver animales a escala real, como una jirafa, elefante. Qué lindo. Cebra, camello. Después cuando ingresan a la primer carpa, a la más chica, van a ver dinosaurios animatrónicos. En el show también tenemos dinosaurios. Tenemos personajes infantiles, pero tenemos un circo tradicional donde van a encontrar malabaristas, contorsionistas, trapecistas, el globo de la muerte, que es la esfera metálica donde los globistas giran a toda velocidad bajo la carpa del circo. Entonces todo lo que soñamos lo pudimos lograr y la verdad que Super Circus Lunara hace 3 años y medio no es el circo que pueden conocer ahora. Estamos todo el tiempo invirtiendo, estamos apostando a nuestro país y a nuestro circo. Yamila Mariano te saluda, ¿cómo andás? Todo bien. Y te escuchaba, ¿no? Y bueno, y escuchaba contorsionistas, malabaristas, ese globo, ¿no? Donde circulan a gran velocidad. Globo de la muerte. El globo de la muerte. Y escuchaba como el circo tradicional. ¿Qué recuerdos tenés de ese circo tradicional vos, que bueno, estuviste tantos años, tu familia, ¿no? Ligada al circo de Carlitos Balá? ¿Qué recuerdos tenés y qué cambió con respecto a hoy, no? Y bueno, el circo tradicional para mí son los números antiguos, los que se dejaron de hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos antipodismo, que antipodismo es malabares con los pies, que es un número que ya se dejó de ensayar. Las nuevas generaciones no lo ensayan porque es un número que lleva mucho ensayo, te voy a decir la verdad. Y bueno, y tenemos antipodismo, también tenemos número de alambre tenso en altura, que es otro número que se dejó de hacer. Tenemos paso aéreo, que es otro número que se dejó de hacer. El paso aéreo es un número que van desde los pies, agarrados de los pies, pasando de una punta a la otra en la carpa, en lo más alto del circo, y termina con giro de nuca. ¡Ay, Dios! ¡Qué difícil! Sí. Ya me dolió, mira. Esas son 3 Tremendo. Atracciones tradicionales del circo. Después, bueno, el payaso que no puede faltar. Yo por mi parte siempre es un humor muy sano y muy divertido para los grandes y para los chicos.
y trato de que todo el espectáculo tenga la dinámica del circo tradicional para cuando vengan los abuelos, que vienen muchos con sus nietos o vienen en pareja, abuelos en pareja han venido este fin de semana, nos digan que recuerdan el circo que los llevaban sus padres. Tratamos de tener ese legado en todos los detalles. Yamila, porque te preguntaba, porque me parece que de alguna manera, después de muchos años que el circo había quedado, no sé si olvidado, porque siempre uno ve el país desde Ciudad de Buenos Aires, pero en realidad en el resto del país el circo muy seguía presente, estando. Mariano, muy presente. Pero bueno, había quedado medio olvidado y estos últimos años ha tenido como un resurgimiento, incluso en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué crees que pasó? Yo creo que porque los circos, aparte de conservar lo tradicional, nos modernizamos. Por ejemplo, yo te puedo hablar de mi caso, es que nosotros trajimos la tecnología con los animatrónicos, con los animales a escala real, porque antes era cultural que los circos tengan animales, pero es una ley que está ya hace más de 20 años que los animales tienen que estar en su hábitat natural y es lo lógico. Antes era cultural tener animales en los circos, entonces nosotros trajimos estos animales a escala real para que los chicos puedan ver el tamaño de un elefante, pero sin que ningún animal sufra. También tenemos casi 2 horas de espectáculos con luces espectaculares, sonido de primer nivel y un espectáculo rápido para que los chicos no se aburran y los padres puedan disfrutar y no tengan que salir cada rato porque tienen que salir de la carpa. Yo creo que todos estuvimos poniendo de nosotros lo mejor, hablo en mi parte y de mis colegas, para poder atrapar nuevamente al público al circo, porque del circo salieron todas las artes. Total. Si vos te pones a ver, salió el arte del teatro, la pintura. Sí, es la cuna del teatro argentino, todo. Digo, el picadero. Claro. Justamente. Claro. De ahí salió el teatro argentino. Tiene mucha historia relacionada con el teatro argentino, así que. Y este resurgimiento, Yamila, Mariano, tiene mucho que ver la figura de Flavio Mendoza. Mucho que ver en este resurgimiento, sin dudas. Sí, él puso el circo en lo más alto, es un circo con tecnología de primer nivel, un espectáculo sensacional que no pueden dejar de verlos. Ahora fue el debut ayer en Tucumán. Ajá. Próximamente nosotros también vamos a estar en Tucumán. Muy bien. Somos 2 circos muy diferentes, nosotros es un circo más para toda la familia y también apuntamos mucho para el infantil. El circo de Flavio Mendoza es para toda la familia, pero va mucho más adultos, porque el vestuario, la música, el color, es una cosa de locos. Sí. Y él, gracias a él, resurgimos todos los circos en Argentina, y se volvió a poner la palabra circo con el honor que tiene que tener. En un buen lugar. Y dejó de ser despectiva, ¿viste? Tenía como un cierto tinto despectivo o anacrónico, si querés. Sí, que te dicen payaso, vos sos un payaso, bueno. Las personas que trabajan en el circo tienen disciplina, tienen entrenamiento, van al gimnasio. Para hacer las disciplinas que hacen ensayaron mucho, sus vestuarios son muy caros. Acá en nuestro país, comprar strass, por ejemplo, que son las piedras que llevan en los vestuarios, es muy caro. Claro. Todo es muy caro. Entonces, el artista de circo no es menos que otro artista, es igual. Total. Porque lleva mucha dedicación. Entonces está bueno que Flavio nos haya dado esa mano para que todos empiecen a venir al circo, porque el circo es cultura. Absolutamente. Y bueno, como el circo es cultura, atentos al Circo Lunara, Super Circus Lunara, ahora en Rafaela, ahí en Roque Sáenz Peña el 1 de mayo, después en Santiago del Estero, y bueno, síganlos en las redes sociales, ¿sí? Para ver dónde van a estar. Yo lo vi, ahora creo que el primer año del surgimiento del circo, realmente es un espectáculo hermoso y que seguramente, como marca Yamila, renovado año tras año. Gracias. Sí, estamos renovados en la estructura y en el espectáculo. Muy bien. Los esperamos este fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes. El fin de semana Santa seguimos acá. Muy bien. Así que los esperamos con 2 funciones, 19 y 21 a 30 horas. Las entradas las pueden adquirir en netticket.com o en boletería del circo. Genial. Yamila, gracias. Un beso grande. Muchas gracias. Un beso grande para vos y para todos. Gracias. Ahí estaba, Yamila Sierra, a cargo del Super Circus Lunara que recorre el país. ¡Tanda! Y seguimos en Radio del Plata con más Plan C. ¡Vamos!
No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. El sábado es un día ideal para saborear un buen vino. De 17 a 18, Porque Vino. Un programa para todos los sentidos. En Del Plata, la radio de la verdad. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Nuestra vía de comunicación por WhatsApp. 11 23 40 1030. Yo te recuerdo, cariño, mucho fuiste para mí. Siempre te llamé mi encanto, siempre te llamé mi vida. Hoy tu nombre se me olvida. Se me olvidó que te olvidé, se me olvidó que te dejé. En abril, ya, no falta nada. 4 de abril, Diego El Cigala, Flamenco y Son. En Enjoy Punta del Este, el 6, ya agotado, el Galpón de Montevideo. El 9, últimas entradas, Radio City de Mar del Plata, el 11 en Chile. En el Caupolicán, 12, Arena Maipú de Mendoza, 15, ya agotado, Ciudad de las Artes de Córdoba. 17, el Círculo de Rosario. 18, últimas entradas. Y de verdad, cuando decimos últimas entradas, es porque son las últimas. Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Los tickets por tuentrada.com. El 19 de abril, en el Coliseo Podestá de La Plata. Y el 21, en el Gran Plaza de Bahía, es Diego El Cigala. Querido Benja. Volvemos con el deporte y ahora saliendo un poquito del fútbol, matizando en este popurrí deportivo. Veníamos hablando justamente antes de volver al aire con Mariano lo que está pasando con Colapinto en la Fórmula 1, que en su primer año en la Fórmula 1, en 2024, sí había sumado puntos, en su momento corriendo para la escudería Williams. Todo el 2025 le costó, no pudo sumar puntos, sí. Y este 2026 parece haber una mejoría, también con un cambio de motor, Alpine con el motor de Mercedes, bueno, con todos los cambios que tuvo la Fórmula 1 para este 2026, y en la carrera anterior ya pudo sumar puntos saliendo décimo, sumó un punto. Ahora acaban de correr, justamente mientras estábamos al aire, estaban corriendo una de las primeras prácticas del día sábado y Colapinto quedó en el puesto 15 en la parrilla para el día de mañana. Su compañero Gasly salió en el puesto 7. Cuánta envidia que le tiene la Colapinto, ¿eh? El otro día escuchaba a un animador, periodista, músico, etcétera, que habló tan mal de Colapinto, pero con un resentimiento. Anda a correr vos, claro, anda a correr. Digo, o sea, es como cuando se te piensan critican. Que la Fórmula 1 es nada. Me anoto y voy a correr. No, muchacho, pero
les cuesta estacionar y critican a alguien que maneja. Pero un claro, auto bueno, ese a 300 conductor, kilómetros. animador, periodista que lo criticó, maneja muy mal. Además de eso, maneja muy mal. Pero digo, ¿por qué lo critican así? Es como cuando critican, viste, a los tenistas argentinos, el tipo está top 20, Lógico, top 30. Top 20 en el mundo es un montón. Es un montón. O sea, es un Además, montón. lo que tiene la Fórmula 1 es que es completamente prestigiosa. Total. Justamente hablábamos del sumado de puntos. La última vez que un argentino había sumado puntos fue en el 1981 con, me pongo de pie, Carlos Reutemann. Pero además, Benja, hay una Carlos cosa Alberto, sí. que difiere lo que es el automovilismo, el tenis, el fútbol o cualquier deporte, que acá también dependés de la parte mecánica, tecnológica. Digo, la escudería es fundamental, tiene que ser un buen piloto, por supuesto, pero la escudería es básica en este deporte. Y también creo que como argentinos hay que aprender a separar lo que son los deportes individuales de los deportes grupales. Igual el que lo dijo es un resentido. También, sí. Olvida. Pero hay que comprender la dificultad de lo que está haciendo Colapinto. Sume puntos o no sume puntos, ya eran muchos años de que no había ningún argentino corriendo en Fórmula 1 y también con el modelo y la infraestructura que tiene Argentina para estos deportes. También hablamos, por ejemplo, de tenis y Argentina no tiene ni siquiera un centro de entrenamiento, donde en Estados Unidos hay uno por estado, por ejemplo, o debe haber al menos 10 centros de entrenamiento. Acá no lo hay, y aún así hay 9 argentinos dentro del top 100 del ranking ATP. O sea, somos el tercer país con más tenistas dentro de este ranking. Pero bueno, para el argentino es verdad que venimos de un país con un nivel altísimo dentro de lo deportivo y la exigencia y la vara siempre está alta. Pero al mismo tiempo hay que empezar a entender lo que son las dificultades económicas, los gobiernos que hace muchos años, yo creo que directamente desde este siglo, desde que arrancó este siglo, que hay las políticas de los gobiernos son no invertir en los deportes, sino que se autosustenten. Entonces también eso se termina perjudicando, lo vemos mucho en los Juegos Olímpicos. Sí, cuando... y aparte me parece que son como cíclicas, porque hasta hace unos años la Asociación Argentina de Tenis tenía un programa con lo que era la Secretaría de Deportes, donde se daban clases de tenis y había como una especie de academia de tenis para escuelas secundarias. Eso también se desarmó, digo. También hay momentos, ¿no? Son como oleadas, en vez de una política... Igual podemos hablar de deporte, podemos hablar de cultura, digo, podemos extendernos en varias áreas, pero me parece que eso de alguna manera a veces se avanza, ¿no? 2 casilleros, se retrocede 4 y a veces es muy difícil en este tipo de deporte. Bueno, hablábamos del Mundial y de alguna manera cómo la selección argentina o la AFA prepara, ¿no? Y organiza o planifica o no planifica, digo, los distintos países, otros países, realmente la cuestión del deporte, bueno, Carolina hablaba con la cuestión de la cultura, digo, tiene una planificación estratégica, pues tu marca país. Parece que en ese sentido, estos últimos, pero no ha sido estos 20 y pico de años, yo te diría que va mucho más atrás, no ha habido una planificación estratégica y el deporte lo padece, sobre todo los deportes que necesitan... Pienso en atletismo, ¿no? Mucha inversión, ¿no? Y apoyo estatal o, de alguna manera, una especie de plataforma que los ayude después a buscar sponsor. Bueno, justamente nosotros los argentinos en general siempre ligamos todo al fútbol. Si tenemos que hacer una comparación, por ejemplo... Es inevitable. En la votación del... Es inevitable. Es inevitable, pero para que se entienda, ¿no? Poniéndolo en perspectiva. Para la votación del Balón de Oro... son los 30 mejores del mundo. Entendamos que siempre en estas votaciones, inclusive con Argentina saliendo campeón del mundo, 2022, 23, 24, apenas teníamos a Lautaro Martínez, Messi, el Dibu, Julián Álvarez, 4 argentinos que se fueron rotando entre sí. Para entender, por ejemplo, Francisco Cerúndolo, que es argentino, está dentro del top 20 de los mejores tenistas, ahora está puesto 18, sería como que esté dentro de la votación del Balón de Oro. Estaría entre los 20 mejores del mundo. Entonces, poniéndolo en perspectiva, representando nuestra bandera, tenemos uno de los mejores del mundo. Sí es verdad que con el tenis es una disruptiva distinta, porque pasó con la Copa Davis este mismo año, que se jugó en febrero las clasificaciones, en la misma fecha que se jugaba el Open en Buenos Aires. Lo que tiene la Copa Davis es que para el ranking ATP no suma puntos. Entonces claramente el tenista
como todo el año es individual y el único momento que representa a la selección es o en la Copa Davis o en los Juegos Olímpicos, priorizaron el sumado de puntos, más teniendo la accesibilidad de jugar de local, no teniendo que tener un gasto de ir a jugar a otro continente y demás. Sí. Y así todos priorizaron, terminamos jugando la Copa Davis con tenistas del ranking ATP en el puesto 200, 300 para arriba. Entonces pasa esto en el individualismo, pero por eso también decía de separar deportes individuales de grupales. Es mucho más fácil y siento que el argentino también agarra mucho más fuerza cuando se reúne representando, tirando todos para la misma causa, que cuando es un deporte individual, que no solo estás solo con tu equipo, pero el que pone la cara sos vos, sino que también tenés mucha parte del periodismo, de la tele, de la farándula en contra. Pasa esto con Colapinto, que tendríamos que empezar a premiarlo por estar en el lugar que está, y yo creo que... Y representarnos, Benja, y también. representarnos también. Representa a Argentina. Y creo yo que yo me fijo mucho en quién lo respalda. Porque si nos fijamos que lo bardea una persona que no sabe estacionar, le cuesta estacionar o maneja mal, es una cosa. Pero después lo ves a Verstappen, a Hamilton, Sí, claro. a Leclerc, y ellos son los que bancan a Colapinto. ¿Cuántos años tiene Colapinto? Colapinto tiene 23 años. Por eso, todavía tiene un futuro enorme. Yo me pregunto qué estarán haciendo estas personas a los 23 años. ¿Qué estaban haciendo? Como para llegar a criticarlo. Sí, sí. Y bueno, también volviendo al tenis, ahora mismo se está jugando el Miami Open. Mañana se va a estar jugando la final entre Lecca, el checo, contra Jannik Sinner, el italiano que tuvo un principio de año complicado. Ahora ya está empezando a remontar y a demostrar lo que es. Pero también tuvimos presencia argentina. Francisco Cerúndolo llegó a los cuartos de final, perdió contra el alemán Zverev. Que termina pasando esto. También yo aprendo a diferenciar. Si es verdad que en el tenis está pasando que falta una figura representativa. Unos programas antes lo habíamos hablado, que no está ese Vilas, no está ese Batata Clerc, no está ese Del Potro, que antes, le vaya bien, le vaya mal, gane torneos o no, vos te sentías más representado. Creo que el último fue Del Potro, ¿no? El último fue Del Potro, se retiró llegado el 2023-24, o un poquito antes, pero sí, hasta el 2018 estaba dentro de los mejores 10, dentro de los mejores 5 inclusive, llegó a estar número 3 en el ranking ATP, le ha ganado finales a Federer, le ha ganado partidos a Djokovic. Entonces, sí es verdad que desde los logros te demuestra una cosa, pero al mismo tiempo desde lo carismático, desde la representación, falta ese tenista que se levante, que surja y diga, yo me pongo la bandera argentina. Falta un poquito de eso, pero bueno, lo vamos viendo año tras año. Yo creo que hay cierta mejoría, pero al mismo tiempo también falta esta infraestructura de que no hay acompañamiento, cada uno se hace en su propia manera. Totalmente. ¿Qué más hay en la agenda deportiva de este fin de semana? ¿Qué más tenemos? En la agenda deportiva tenemos claramente la vuelta de la fecha contra Zambia el 31 de marzo. Hoy estamos a 28. Se va a estar jugando el martes. Bien. Y en la Boca nuevamente. En la Boca nuevamente, como dije, están agotadas las entradas. Perdón. Una cancha que es medio maldita para la selección argentina, porque recordemos que en esa cancha Argentina se quedó afuera del Mundial 70. La única vez que nos quedamos afuera de un Mundial en la historia. Contra Perú. Fue en la Bombonera. Y a mí la cancha de Boca no me gusta. Y bueno, hace mucho que fui, pero digo, los accesos, la salida, digo, River, Vélez. También el invicto lo perdimos estando en esa cancha. Lo perdimos también en Boca. No sé, en fin. ¿Habrá opiniones. ¿Algún trabajito raro en alguno de los arcos? ¿Algún trabajito que hayan hecho en algún momento? No sé. Eso ya es otra Habría cosa. que averiguar, No sé. También yo la veo a la selección, al menos esta selección, ¿no? Hablo por lo que estamos viendo ahora. Está acostumbrada a jugar no en un estadio como es el Monumental, sino en una cancha más grande. Las medidas de la Bombonera son un poco más chicas, entonces para el juego de Argentina, que es completamente europeo, pues son todos jugadores que se formaron o jugaron la mayoría de su carrera en Europa, termina siendo complejo. No están jugando en la cancha de Argentinos Juniors, pero igual, Benja, es más también chica. sabemos que las selecciones, incluso las europeas, se corren del Bernabé. Por ejemplo, España estaba jugando en la cancha del Villarreal. Sí. Entonces, digo, se corren también un poquito para llevarlo. Pero bueno, en este caso,
Yo creo que si lo hubiesen llevado al interior del país... Rosario, Mendoza, Sí, Falta ese digo, federalismo en la selección. Claro, o hasta lo llevas a Salta, digo. No, el estadio... y tenés un estadio fabuloso como es el Totalmente. Estadio de Madres. Completamente. O lo llevas sí, a en Mar del Santiago del Plata para que Estero. toda la gente del Partido de la Costa pueda ir, digo. Pero bueno. O inclusive también saliendo del Boca River, la puedes llevar tranquilamente al cilindro de Avellaneda. Sí, pero digo, si la corres de acá, del ámbito del AMBA, hubiese sido más atractivo. Porque ya que no tenés un rival que llame la atención, si lo llevas a alguna provincia carente de ver partidos de la selección y de ver fútbol de alto nivel, o con figuras, bueno, hubiese creo que resultado de otra manera. Pero Aparte, ya sabemos la connivencia entre AFA, Boca, Tapia, Riquelme, que es un tema que no nos compete. Eso corre por cuenta de nuestro amigo Damián, pero no, y aparte la oportunidad de ver a Messi, que no sabemos si no es la última vez que lo vamos a hacer en cancha, ¿no? Absolutamente. Y en Argentina probablemente sea la última, en caso de que ganemos el Lo digo, Mundial, me hago si cargo, lo ganamos, por supuesto. Sí, si es que lo ganamos seguramente venga a despedirse acá, pero... Oficiales, digo, quizás sea la última vez contra oficialmente probablemente sea contra Zambia. Sí, que no es oficial, ¿no? No es un oficial. partido de entrenamiento, digamos. Amistoso. Inclusive se ha dicho, y yo pienso lo mismo, me parece más competitivo un partido contra un rejunte del fútbol argentino. Lo charlamos acá, sí, totalmente. Bueno, gracias. Placer, Damián. Un placer Lo a mismo. todo el equipo. Nos veremos el próximo sábado en AM 1030 Radio del Plata con más Plan C. Adiós. Cuando no estás o me encuentro en otro lugar del mundo.